Bien, estamos ya listos. Vamos a arrancar discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 23 de julio de este 2024 y bueno, agradecidos con Dios por una oportunidad más, un martes más que vamos a aprovechar el tiempo, como es el consejo del Señor, ¿no? Que aprovechemos bien el tiempo porque cada día va a ser, no solamente los días son más malos, sino cada vez es más difícil, más complicado que la gente en general saque tiempito para las cosas del Señor, ¿no? Siempre van a haber prioridades, siempre van a haber cosas que para algunos corazones van a ser más importantes, ¿no? Pero bueno, al final, cada uno con lo suyo, gracias a Dios, y siempre lo digo, Dios en medio de su sabiduría, gracias a Él que la salvación es personal y que depende del esfuerzo de cada uno, ¿no? Pero obviamente también la invitación del Señor es exhortados unos a otros también y que nos animemos como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para arrancar? Sí, pastor. Eso, Elsa. Amante y Padre Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tomar, Señor, para aprender de tu palabra, Señor bendito. Bendice, Padre Santo, al pastor que nos trae tu palabra, Señor. A todo el grupo aquí reunido, Señor, y a sus familias, Padre Santo, bendícenos. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender bien lo que tú nos traes para hoy, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos, tiempo de aprendizaje, Padre Santo, tiempo de aprender, no es tiempo para perder en estos tiempos vienen cada día más difíciles, Señor, pero tú estás con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Elsa. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir hoy un tema así, de los temas que hemos venido reforzando en los últimos. Acuerda que hace 8 días les hice un repaso de todos los temas que hemos estado compartiendo y que obviamente nos tienen que servir. Y digo tienen porque debería decir nos deben servir, pero no, yo creo que ya estamos en un nivel en el que hay que ponerse ya compromisos, metas, y es algo que ya tenemos que tomarlo con el compromiso que amerita, ¿no? Entonces son temas que nos tienen que servir para fortalecernos en nuestro caminar cristiano y en nuestra relación con el Señor. Entonces, ahora que les menciono el caminar cristiano, bueno, en ese caminar ahí, ustedes saben que hay muchas cosas que uno necesita, ¿no? Uno, como cuáles cosas necesitamos nosotros para poder caminar esta ruta cristiana, digámoslo así. Obviamente le voy a decir uno necesita fe. ¿Qué más? Que nos enseñen. Ser instruidos, crecer en la palabra, pe- Constancia. Esforzarnos, Disciplina. constancia, disciplina. Ahora, y sí, hay varias cosas. Perseverar. ¿Cuál creen ustedes o cuál se imaginan que es algo que uno necesita realmente para caminar, pero que uno constantemente la pierde, ¿no? ¿Qué es? Y no me digan que la salvación, porque pues La, ya, pa- si uno... Relación, pastor. la paciencia. Exacto, Marquitos, usted sí le pegó. Eso vamos a hablar hoy de la paciencia, ¿no? Que es algo que lo necesitamos. La palabra dice, no pierdan la paciencia, o sea, manténganla para que puedan aspirar a alcanzar las promesas. Ahora, ¿la perdemos? Sí, constantemente perdemos la paciencia por X o Y razón o por tantas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso de la paciencia que es necesaria y entre otras cosas que vamos a ver, por ejemplo, hasta cuándo hay que tener paciencia, por qué hay que tener paciencia, cuál es la importancia de la paciencia, pero para todo eso tenemos que saber qué es la paciencia, ¿no? Como tal, qué dice la Biblia sobre la paciencia, qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo sobre la paciencia, ¿no? Y enseñó muchísimo, ¿no? Realmente el Señor era impaciente el Señor con los fariseos, ¿o no? ¿Por qué era impaciente con ellos? Bueno, hay tantas preguntas que uno se puede hacer en torno a la paciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, voy a compartir en la pantalla para que nos rinda el tiempo, ¿no? Ustedes me dicen si la ven, ¿no? Sí, pastor. Déjenme Sí, yo, Señor. voy a tener esto aquí listo porque me gusta abrirlo, porque me gusta hacerles preguntas. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de la paciencia hoy.
Déjenme ver si esto lo puedo agrandar un poquito más. Otro poquito. Bien. Bien, la paciencia, o sea, bueno, la paciencia obviamente es parte del fruto del espíritu, ¿no? O sea, y no es acuérdense, no son los frutos del espíritu, sino es el fruto, es uno solo que tiene varios componentes, ¿no? Como la paciencia, la benignidad, el gozo, la paz, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de la paciencia es muy de actualidad porque no es un secreto, o sea, que estamos viviendo en un mundo acelerado, ¿no? O sea, todo ha evolucionado definitivamente y esa misma evolución, tanto en lo tecnológico, en la parte de la ciencia, es lo que precisamente nos lleva a que cada vez la gente tenga menos paciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad con la que se hacen las cosas ahora se ha incrementado tremendamente, ¿no? Acuerden que antes es más, uno ahora pone un mensaje por WhatsApp y si en 5, 10, 15 segundos como que la gente no lo ha visto, ya uno se impacienta, ¿no? Porque ya uno, entre más rápido sea todo, más rápido queremos la respuesta, ¿no? Entonces, las velocidades han cambiado, ¿no? Esto lo compartimos en algún momento en la iglesia también, pero por ejemplo, hay unos datos ahí interesantes. Imagina que el promedio de velocidad de un crucero es entre 550 y 580 millas por hora, o sea, más o menos como 885 a 900 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en la que se mueve un crucero, ¿no? Y bueno, la resistencia del viento es clave ahí, pero por ejemplo, De un viajar en avión, pastor. tren, ¿perdón? De un avión en piloto crucero. Ah, ya, viene en piloto crucero. Sí, en auto, en avión. Digamos, el tren, bueno, a la larga, por ejemplo, ya hay trenes que viajan a velocidades de más de 500 kilómetros por hora, o sea, es impresionante. Los carros. Ustedes saben, los carros ahorita, antes no pasaba uno de 100, 150, 200. Bueno, ahora ya es impresionante la velocidad. En resumen, las velocidades se han incrementado de una manera tremenda, ¿no? Y ni qué decir de la rapidez de las computadoras, los celulares, porque es que la gente cambia tanto de celulares buscando velocidad, ¿no? O sea, ya uno se quiere conectar a internet más rápido, etcétera, ¿no? Y si nos vamos al plano ya nuestro espiritual, cuando uno monta un negocio, uno quiere ver ya que las ventas se disparen de una vez de la noche a la mañana, etcétera, etcétera. A nivel de iglesia, de ministerio, que crezca rápido. O sea, nosotros sabemos, las iglesias, los ministerios, es algo que crece pues paulatinamente, ¿no? Porque dice la misma palabra que es el Señor el que va agregando y agrega almas a las iglesias o a los ministerios, pero no faltará la persona que quiera que su iglesia crezca de la noche a la mañana, así, ¿no? Como por arte de magia, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que eso es en el mundo natural en el que nos movemos, pero bueno, obviamente Dios trabaja de una manera diferente, y no es que Dios no sea rápido, sino que Dios obra, ¿qué? A su tiempo, ¿no? Y se acuerdan ahora que digo eso, se acuerdan del ejemplo aquel de las hermanas, de Lázaro, ¿no? Que mandaron a llamar al Señor porque Lázaro estaba enfermo y el Señor dijo, no, yo después voy. Y él fue que 4 días después, ¿no? Entonces el Señor maneja su tiempo, maneja su velocidad de respuesta, entonces no es la misma que nosotros anhelamos y queremos. Entonces eso es algo que hay que entender. Hay veces la gente no mide esas velocidades en las que Dios responde y por eso es que se generan las decepciones y las falsas expectativas y las deserciones. Entonces la gente dice, bueno, yo ya llevo 6 meses en los caminos del Señor y todavía no veo cambios o no veo que cambie mi situación. Y ellos no entienden que hay gente que lleva 10, 15 años todavía esperando o todavía restaurando, ¿no? Entonces, Dios trabaja a su velocidad, hay que tener eso bien presente. eh, pero bueno, básicamente la raíz de todo eso, es precisamente lo que estamos viendo hoy, ¿no? La paciencia y cómo la falta de esa paciencia precisamente es la que nos lleva a vivir en esa zozobra, en ese desespero a veces de que las cosas no salgan, ¿no? Entonces, insisto, es por todo ese acelere, ¿no? O sea, cosas que uno vive en la parte cotidiana. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, el problema de las presas, o sea, del tráfico, la gran cantidad de carros que hay en la calle, el desempleo, el costo de la vida, bueno, tantas cosas que tienden a que uno
pueda llegar a perder la paciencia, ¿no? Entonces, siempre surge esa pregunta, ¿no? ¿Realmente uno pierde la paciencia o será que a uno todo este tipo de situaciones, todo este entorno se la hace perder? Bueno, la respuesta a eso, pues es algo que ustedes creo que ya saben, ¿no? Realmente no es que nada ni nadie le haga a uno perder la paciencia, sino que uno mismo la pierde porque uno es impaciente, ¿no? Entonces, nadie lo hace airar, sino que la gente es iracunda, ¿no? No es, nadie es que lo vuelve a uno, que le salga esas expresiones violentas, sino que uno por dentro es violento, porque recuerda lo que dice la palabra en Santiago, que de dónde viene todo, si no es de nuestra propia mente, ¿no? Entonces, ¿qué es la paciencia? La definición de la paciencia es muy fácil, es un arte, es el arte de esperar con conocimiento. Viene obviamente de la palabra paz, ciencia, o sea, espera con conocimiento, el latín paciencia, que significa sufrimiento, ¿no? Y describe la capacidad que posee una persona para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma, ¿no? La paciencia también representa la facultad de aprender a aguardar por alguien o por algo sin perturbarse durante la espera, ¿no? Esa es la definición de la paciencia, ¿no? Por eso es que en algún momento lo comenté que a la gente que está en los hospitales esperando que los atiendan, por eso se les llama pacientes, ¿no? Porque ahí sí hay que desarrollar mucha paciencia. Es esa capacidad de esperar que me atiendan, pues sin perder la calma, ¿no? Entonces ahora sí era pastor, pero no todos los pacientes de los hospitales tienen paciencia. Sí, pero entonces que son impacientes, aunque estén ahí, ¿no? Y se les llama pacientes, pero bueno. Eh, la palabra dice que nosotros vamos a ser conocidos por los frutos, ¿cierto? Y en Gálatas 5:22, les decía ahorita, menciona todos los frutos del Espíritu y uno de ellos es la paciencia como tal. No es algo opcional para el cristiano. Acuérdate que el fruto del Espíritu no es que si me considero un genuino cristiano, no es que yo lo vaya a desarrollar sí o no, es que no quiero desarrollar el fruto del Espíritu, no, eso realmente no es opcional para el cristiano. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa eso ahora que me viene a la cabeza? Acuerden que Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, benignidad, gozo, paciencia, todo lo que le acabo de decir, ¿no? Y digo que eso no es opcional para el cristiano porque no es que si yo quiero o no quiero. ¿Qué pasa si una persona que se dice cristiana dice, no, yo no quiero desarrollar el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el otro camino alterno a eso? Hay dos caminos siempre, ¿ah? O usted ama o odia. O usted es paciente o impaciente. O usted habla verdad o habla mentira. O usted vive con el fruto del Espíritu o... En la carne. Sí, No es cristiano. acuerde que Gálatas 5:22 habla del Los fruto del deseos de la Espíritu. carne. Pero antes, en Gálatas 5:15, por allá habla, Las obras de habla la carne. de las obras de la carne. Entonces, hay esos dos caminos. O usted desarrolla el fruto del Espíritu, o es cuestión de tiempo para que en usted se hagan visibles, manifiestas son, dice la palabra, las obras de la carne, ¿no? Y hay una lista larguísima ahí, bueno, todo lo que ustedes conocen de las obras de la carne, ¿no? Entonces, eso no es opcional para el cristiano. Ahora, ¿por qué no es opcional para el cristiano? Porque Dios es paciente, ¿no? Estamos de acuerdo que Dios es un Dios paciente, ¿cierto que sí? Entonces, como Dios es un Dios paciente, y en el momento en que uno le entrega su vida al Señor, dice que Él lo hace copartícipe de su naturaleza. Entonces, si Él es paciente, pues Él me hace copartícipe de su naturaleza también, ¿no? Entonces, hay una parábola que quisiera que la vamos a leer, que tiene que ver con todo esto de la paciencia, ¿no? Y vamos a ver tres grandes verdades que hay ahí, y cómo el Señor utilizaba lo que hablábamos el domingo, esta herramienta de las parábolas, precisamente para que la gente entendiera muy fácilmente de qué se refiere y cómo el Señor es paciente, pero también para hacer énfasis que la paciencia tiene su límite, ¿no? Uno es paciente, Pastor, obviamente. Sí. pero nosotros estamos todos en ese proceso, porque algunos tenemos alguito, ¿no? Es como un proceso. Todo es un proceso, Mari. O sea, nosotros mientras estemos vivos vamos a estar en proceso. Nunca llegaré, mientras estemos vivos, nunca vamos a llegar a decir, bueno, ya, terminé el proceso. No, siempre. O sea, siempre vamos a estar en proceso por eso es que el Señor le decía a Josué, y Josué, no sé si él le dijo eso, no dice la palabra, pero posiblemente que el Señor le decía a José, esfuérzate y sé valiente, que yo no sé qué,
persevera, y a lo mejor él le podía decir, Señor, pero yo ya estoy viejo. Te le decía, sí, yo sé que estás viejo, pero no importa, te quedan muchas tierras por conquistar. Entonces, siempre va a ser un proceso, Mari, o sea, que tú digas, por ejemplo, pastor, viera que yo he avanzado en los otros frutos del Espíritu, he avanzado, pero la paciencia, ¿cómo me ha costado? Pero algo tiene que haber, algo tienes que haber avanzado desde que le entregaste tu vida al Señor. No deberías, y digo no deberías porque uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero no debería uno ser igual de impaciente que era antes como era antes de entregarle su vida al Señor. Algo tiene uno que haber cambiado. Entonces, Pastor, hay tierras que uno ya conquistó, hay otras que estamos avanzando todavía por conquistarlas, pero algo tenemos que haber avanzado. Sí, Marquito. perdón que, que raro, Marquito. ¿Eh? Vea, cuando yo acepté al Señor, pasaron 3 años y yo seguía yendo a la fraternidad de hombres de negocio. Ujú. Pero yo no sentía nada, pastor. Y un día se acercó mi hija que tenía poquitos años de vida y me dice, papá, me dice, ¿cómo has cambiado? Digo yo, ¿cómo? ¿Por qué? Yo no sabía, no lo entendía. Me dice, papá, es que ahora sí te puedo hablar y no me dan ganas de llorar. A ese grado de aterrorizamiento los tenía yo. Y yo no me daba cuenta. Y Dios me fue cambiando sin yo darme cuenta, pastor. Entonces, para mí fue muy lindo cuando ella me dijo eso. Claro, se me hizo un nudo aquí. Pero bueno, yo lo que le digo a la hermana es que uno hace las cosas, uno hace lo posible y Dios hace lo imposible, pastor. Eso es lo que he tratado yo de hacer. Sí, sí, ¿no? Y lo que dice Marquitos, y imagínate, ¿hace cuántos años es eso, Marquitos? Uy, pastor, tenía más de 20 años. Imagínate, pero todavía estás en el proceso, o sea, Sí. y estaremos todos en el proceso hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, va a ser un constante. Efesios 4, 22, 23, 24 es hasta que estemos en la presencia del Señor. En la famosa historia del alfarero, o sea, nosotros siempre vamos a hacer piezas que vamos a estar en las manos del alfarero y vamos a estar metidos al horno, sacar y volver a armar y metidos al horno. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia. Entonces es un proceso definitivamente. Pero que algo tiene que haber cambiado, por supuesto, sí tiene que ser cambiado. Entonces Dios es un Dios paciente y les decía eso. Y ahí esta parábola que está en Lucas, que 13, 6, 9, que es la parábola de la higuera estéril, que nos puede servir para ilustrar algunas cosas y algunas verdades que encierra, que es bueno tenerlas presentes. Lucas 13, del 6 al 9, dice la palabra del Señor. Entonces dijo también esta parábola, ¿no? Dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y entonces dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, o sea, al viñador, Señor, todavía, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, pues la cortarás después. Entonces, es una parábola corta que tiene unas grandes verdades que no podemos ignorar, ¿no? O sea, para nada, pero nos sirve mucho identificar cuáles son los personajes que hay ahí metidos en esa parábola tan cortita. Usted la ve tan pequeñita, pero ahorita vamos a ver todo lo que tiene. Por ejemplo, ¿qué personaje es de ahí? Ahí está el dueño de la viña, digamos que en este caso es Dios. Está el viñador, que es nuestro Señor Jesucristo. Está la higuera, que somos nosotros, la iglesia. Ahorita más adelante vamos a hablar de la higuera, porque es algo, es una figura eh, que se usa mucho en la palabra para simbolizar al pueblo de Dios o para simbolizarnos a nosotros como iglesia, ¿no? Y hay un factor bien clave ahí que es el tiempo, ¿no? Entonces, esos son elementos que es importante tener presente. Entonces, si uno analiza esos 3, 4 versículos que vimos, ahí hay unas grandes verdades. Por ejemplo, en el versículo 6, cuando él dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Entonces, si ese hombre tenía una higuera plantada en su viña, eh, acuérdense que también en Isaías 5 hay una parábola de la viña, ¿no? Que él sembró uvas y le salieron uvas silvestres, pero que tenía una viña también y que la labró, que la cercó, que le hizo un lagar, que le hizo una torre. Entonces, cuando uno tiene una viña y planta algo, en este caso una higuera, ¿ustedes saben qué fruto da la higuera? Sí, pastor, el higo. Los Digo, higos. Entonces la higuera dan higos, o sea, es algo que da frutos, ¿no? Entonces,
si uno siembra algo en un lugar, pues estamos hablando de que uno ha invertido, ¿no? Por lo menos tiene un terreno que si no era de uno, no lo ha comprado, semillas, todo eso. Entonces, Dios igualmente ha invertido en nosotros y mucho, ¿no? Pero y no pues en vano, ¿no? Acuerden que cuando hemos compartido esa enseñanza de que al que más se le da, más se le pide, es porque Dios ha invertido en nosotros mucho, mandó a su Hijo único para que muriera, y no fue un precio barato el que pagó. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado dones, nos capacita, nos dejó su palabra, ha puesto en nosotros eternidad. eh, en la palabra encontramos una cantidad de ejemplos de cómo deberíamos hacer las cosas, cómo deberíamos. Entonces hay una inversión grande que Dios ha hecho en nuestra vida y no precisamente para que veamos a ver qué sale, no, él lo ha hecho con un objetivo. Cuando uno invierte en algo es porque uno busca obtener réditos, obtener ganancias, ¿cierto que sí? Entonces en este caso serían los frutos. ¿Para qué? Pues obviamente para gloria de él, ¿no? Que como tal. Entonces, digamos que ese hombre, esa persona que tenía esa viña, pues representa a Dios, digámoslo así. Eh, Ahora, ¿por qué ese hombre plantó en su viña una higuera? Es lo que decía ahorita, ¿no? Porque era algo que en los tiempos del Señor, digámoslo, en Israel, digamos, es una tierra muy fértil, digámoslo así, o por lo menos la han hecho fértil para todo lo que son viñedos, higueras y todo ese asunto, ¿no? Entonces, siempre uno busca sembrar algo que a uno le devuelva algo que le recompense el esfuerzo de la inversión, ¿no? Entonces, en este caso, este hombre sembró ahí en su viña, sembró una higuera, ¿no? Y por qué quiero resaltar lo de la higuera? Porque la tierra era muy fértil para los viñedos, ¿no? Y casi ustedes siempre ven que y sembró la vid y las uvas y todo eso, pero no, este hombre decidió sembrar en su viña, que debería haber sembrado viñedos, porque es lo más fértil, pero no, él decidió sembrar una higuera ahí. Y si la sembró es porque confiaba en que esa higuera iba a responder y le iba a dar sus cuidados como tal y para que fuera una higuera fructífera y todo eso, ¿cierto? Pero había algo curioso en esa higuera y ustedes ven el reclamo, ¿no? De que esa higuera no daba fruto, ¿no? Entonces, a pesar de que estaba ocupando un espacio que podrían perfectamente ocupar viñedos, no, estaba ocupando un espacio porque se esperaba de esa higuera que diera algo, pero no estaba dando. Esa es como la discusión que hay ahí, ¿no? Entonces, esa higuera representa obviamente nuestra vida. El Señor obviamente ha invertido en nosotros, todo lo que les dije ahorita, nos ha sembrado en tierra fértil, obviamente en su reino. Eh, Estamos obviamente nosotros plantados en su iglesia, en su viña, o sea, tenemos todo lo necesario para que nosotros podamos fructificar por lo que les dije ahorita, capacitación, alimento, la palabra que es el agua que necesitamos, o sea, tenemos todo, pero obviamente no todas las viñas, digámoslo así, asumiendo que cada uno de nosotros es una viña o que la iglesia es viña, no toda la viña fructifica, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces, el Señor, téngalo por seguro que así como esta persona fue a esa viña a buscar fruto, el Señor también constantemente anda buscando en nuestra viña, en nuestra vida, frutos, ¿no? Por eso es que Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? O sea, haced pues, o sea, cuando dice ese pues es bueno, después de todo esto que le digo, yo esperaría que tú reacciones, pues, ese pues, ¿no? O sea, haced pues. Entonces, el Señor espera en nosotros, como qué frutos, cambios, ¿no? O sea, que realmente hayamos nacido de nuevo, que demos frutos dignos de un corazón arrepentido, todas esas cosas, pero muchas veces, créanme que no las encuentra, ¿no? O sea, hay muchos casos donde realmente no se perciben los cambios, cosas de esas que ya nosotros sabemos. Entonces, el versículo 6 nos muestra eso, se ha hecho una inversión, esa persona sembró una higuera que estaba ocupando un espacio que deberían estar ocupados por viñedos, pero él tenía su higuera, tenía fe en su higuera, ¿no? En el versículo 7 que dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 13 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala, ¿no? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Porque acuerden que el que no produce está ocupando un espacio que es valioso, ¿no? Entonces, en este versículo estamos viendo exactamente lo que es la paciencia de Dios. ¿Por qué la paciencia de Dios? ¿Ustedes con qué asocian la paciencia? O sea, ¿por qué yo sé que en ese versículo puedo asociar la paciencia de Dios? ¿Qué creen ustedes que apareció en ese versículo que lo podemos asociar con paciencia? La espera. La misericordia. La espera. ¿Y la espera cómo se mide, Juan Pablo?
En tiempo. En tiempo, en tiempo. Ujú. Apareció ahí la variable tiempo, ¿cierto? Entonces ya uno dice, uy, 3 años, paciencia, ¿no? Entonces dice, vengo, hace 3 años vengo aquí buscando fruto y todo eso. Ahora, ¿cuántos años creen ustedes que tenía esa higuera? No sé cuánto duran para dar fruto desde que se siembran. 3 años tenía. Mm, años que venía a buscar el fruto, pero no estaba Sí, sembrada mucho. dice, el dueño de la viña tenía 3 años de venir a buscar frutos, ¿cierto? Pero lo que dice Marquito es cierto. Las higueras empiezan a dar fruto a los 3 años que se siembran. O sea, información general, ¿no? No todo O el sea, mundo la tiene. tenía mínimo Ente- 6. Entonces, la higuera tenía por lo menos 6 años ya. O sea, 3 años que uno la siembra y hay que estar ahí. A los 3 años empieza a dar fruto, pero ya desde el año 4, 5 y 6 venía buscando fruto y no la encontraba. Entonces, la higuera no podría decir que no se le dio oportunidades, ya eran 3 años, ¿no? O sea, ni tampoco podría decir que no se le tuvo paciencia, ¿no? No podría decir es que no me tienen paciencia, no, no, y ni que tampoco le tuvo consideración, sí, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde uno empieza a meditar, por ejemplo, cuántos años que cada uno de los que estamos aquí lleva, usted sabe cuántos años lleva usted en los caminos del Señor, cada uno maneja, yo por ejemplo les he dicho varias veces, yo voy a cumplir 20 años en los caminos del Señor, y en 20 años, pues, cuántos compromisos no hemos hecho, cuántas promesas que a lo mejor no las hemos cumplido, ¿me entiende? En el caso de esta higuera, pues eran 3 años que el Señor iba a buscar y no encontraba nada, ¿no? Pero en el caso nuestro, cada uno de manera individual, por eso les decía ahorita que esto es personal. ¿Cuántos años nos ha tenido paciencia el Señor a nosotros, no? Ahora usted dirá, pastor, bueno, yo estoy en los caminos del Señor hace 10 años, pero realmente de mis últimos 4 años donde he venido dando frutos. Entonces, imagínese usted, de 10 años, 4, el Señor tuvo que esperar, como decir, bueno, hace 6 años que vengo buscando frutos. ¿Me entienden? En este caso la higuera eran 3, pero cada uno manejará su tiempo como tal, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señora. o sea, como dices tú que ese terreno era para los viñedos, ¿no? Entonces se pone uno a pensar que tal vez es un arbusto, un árbol que no era apto para esa tierra, piensa uno, ¿no? No estaba preparado para dar tal vez el fruto, no estaba apto. Entonces, a veces también podemos, que el Señor tiene expectativas nuestras, y yo creo que muy altas. Entonces, el preparar digamos, nuestro árbol de vida tiene que ser en el reino de Dios, porque a veces estamos sembrando es fuera de Dios. Entonces, ahí es donde puede ser que no estemos dando los frutos que el Señor espera. Lo que pasa es que si nosotros estamos fuera del reino de Dios, y vuelvo y tal Ajá. vez retomo lo que tú dijiste ahora de que tal vez ese árbol o Sí, pero estamos esa higuera, sembrando, o sea, estamos como bueno, sí, cristianos sembrando cosas que está fuera del reino de Dios, digámoslo en otro, aunque digamos no estemos pecando, entonces ahí no se nos está viendo nada de cambios ni de frutos. nunca se van a ver, ¿no? Realmente, ¿no? Porque si uno siembra fuera del reino de Dios, no estaría sembrando en el espíritu, estaría sembrando en la carne. Y es muy diferente. Pero volviendo a lo que vos decías de que probablemente ese árbol no era apto para esa tierra, digámoslo así, no aplica, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de que el viñador decidió sacrificar, por decir algo, los viñedos que pegaban ahí fácilmente para sembrar una viña esperando que diera fruto. Entonces, si no da fruto, bueno, puede ser que tal vez no es de todo mal lo que Milena diga de que de pronto estaba sembrada en una mala tierra. Porque acuérdense que el Señor no espera, el Señor no nos va a pedir a nosotros más de lo que podemos dar, ¿cierto que sí? Él no va a esperar de nosotros frutos que nosotros no podamos dar, pero Él sí va a esperar lo que Él sí sabe que nosotros podemos dar, si es que estamos sembrados en buena tierra, obviamente. De ahí también es válido lo que dice Milena. Hay mucha gente que se dice que es cristiana, pero no es cristiana, entonces obviamente no vamos a esperar o no va a dar los frutos, ni Dios los va a esperar de esa persona porque no está en buena tierra, o sea, está en tierra extraña, ¿no?
Entonces, y pasa lo que hablaba de las uvas silvestres ahora, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, se sembró y al final dieron uvas silvestres que no sirven para nada, ¿no? Pero sí, caben las dos opciones, pero en este caso si él sembró esa higuera ahí, eh, es porque era una buena tierra y porque había esa esperanza que había. Entonces lo que hay que averiguar o hay que pensar es por qué no daba fruto como tal, ¿no? O sea, qué fue lo que falló ahí, ¿no? O falló la tierra, o falló la higuera, o no fue cuidada. Ya supimos, ahorita lo dijimos, no es una higuera que pueda decir que no se le tuvo paciencia, que no se le tuvo consideración, que no tuvo nada. Entonces, algo falló ahí, ¿no? O sea, o es la misma tierra no apta para eso, pero si la tierra es apta para la vida y todo eso, entonces hay que ver, ¿no? El reino de Dios es uno, o sea, no es que yo soy, si yo estoy dentro del reino de Dios, no es que yo como cristiano no voy a dar los frutos que Dios espera de mí, porque no, es que yo me siento, yo, sí, yo soy cristiano en el reino de Dios, pero mis capacidades, la única forma de yo desarrollar mis capacidades es en el otro reino, entonces no puedo dar acá el fruto que se espera de mí porque mis capacidades solamente funcionan en el otro reino, entonces eso no funciona en el reino de Dios, ¿no? O sea, no sirve. Ahora, ustedes dirán, pastor, pues yo he conocido gente que en el mundo era buenísima en X o Y cosas y en el reino de Dios, no, o sea, son ineptos, ¿no? O sea, todo lo que uno pueda, las capacidades que uno tenía fuera de Dios, si uno las canaliza y uno las desarrolla y uno las pone al servicio del Señor, uno lo puede, el Señor lo capacita a uno para que uno las pueda poner al servicio de la iglesia, ¿no? Si es que uno quiere realmente y uno se quiere esforzar. Lo que pasa es que hay gente que no se quiere esforzar, no quiere cambiar, no quiere pagar el precio, digámoslo así, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Entonces, pero bueno, esto que estábamos leyendo ahorita, este versículo, que dice, y le dijo, mira, hace 3 años ya sabemos que la higuera tenía 6 años porque se le había tenido mucha paciencia, le dijo, si no, pues córtala, ¿no? Imagínense, eso es una afirmación bastante fuerte, y era lo que les decía yo a ustedes de que la paciencia también tiene su límite, ¿no? O sea, eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es grande, pero tiene un límite también. Y si no, leamos lo que dice Segunda de Crónicas 36:15, dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto que está en Segunda de Crónicas, usted lo encuentra en una parábola también que es esa de la viña de los malvados, ¿se acuerda? Que el dueño de la viña mandaba a sus siervos a cobrar y lo mataban. Entonces digo, bueno, voy a mandar a mi hijo, porque como es hijo mío, a lo mejor lo respetan. Y acuérdate que al hijo también lo mataron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el dueño de la viña? Al final fue y tuvo que destruir a toda esa gente, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios tiene su límite, eso lo tenemos que tener claro. Y lo complementamos con el versículo 8 y 9 que dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no, pues la cortará, ¿no? Entonces, ahí no, en lo que está acá de decir que cada 3 años voy, está la paciencia de Dios ahí pintada, ¿no? Pero en estos dos versículos que leímos acá, está por un lado la misericordia de Dios diciendo, démosle un añito más para que yo trabaje con ella, para que yo le dé oportunidad. Y si no, pues viene el inevitable juicio de Dios, pues córtala, ¿no? Porque ¿qué más podemos hacer, ¿no? Entonces, eso de un añito más, ¿no? ¿Cuántos diremos a lo mejor esa frase de un añito más que la podríamos decir cuando llega, pasa el 31 de diciembre, llega enero y, bueno, arranca un añito más, que lo podemos decir cuando cumplimos un año más de vida, bueno, un añito más, cuando cumplimos un año de haber nacido de nuevo y todavía no generamos lo que debíamos generar, bueno, un añito más, ¿no? Ustedes me han visto cuando yo oro ahí por los cumpleañeros que digo, bueno, que este nuevo año de vida que se abre sea un año de oportunidades, en que la gente pueda honrar al Señor. Bueno, un añito más, ¿no? Uno lo dice en diferentes escenarios, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud de uno al decir, uy, un año más? ¿Lo dirá uno con frustración o más bien con queja o más bien con agradecimiento? Decir, bueno, gracias Señor porque me das un año más para yo, un año más de oportunidad en el que realmente tú puedas realmente ver el fruto que tú anhelas ver en mí, ¿me entiendes? O sea, un añito más. En este caso de la viña, pues era eso, ¿no? Un añito más. Y por eso es que el Señor nos insiste, como lo decíamos ahora al principio, aprovechen bien el tiempo. En este caso la viña era un año, pero nosotros no sabemos para nosotros cuánto será, ¿no? Un mes, 6 meses, un año, 10 años, 15 años, ¿no? A veces yo me pongo y la vez pasada les compartía, a veces me pongo a pensar a futuro, ¿no? Decir, bueno, a mí me faltan eh, 12 años para pensionarme, wow, dentro de 12 años
me puedo dedicar 100% a la iglesia. Bueno, una cantidad de planes, ¿no? Que hace uno. Me traslado ahora sí a Cartago a vivir, a Cartago. Cosas de esas, ¿no? Amén. Planes que uno hace, pero uno queda a saber, ¿no? Yo no sé si realmente el Señor tenga en sus planes darme 12 años más o para abonar, para eso y que después uno pueda ver más fruto. Puede que sí, puede que no. Pero ¿cuántos años? ¿Cuántos años más? Mire, tengo una casa a la venta. Dentro de 12 años hablamos, mi estimado. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, aprovechar bien el tiempo. Por eso es que en Eclesiastés, con la sabiduría de Salomón, él decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, qué importante es eso. En el caso de la viña, un añito más que se le dio. En el caso de nosotros, no sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo que sea, aprovechémoslo bien, más bien antes de que venga el tiempo malo, ¿no? Es mejor aprovecharlo, ¿no? Entonces, el Señor siempre, o sea, ustedes han visto a lo largo de la escritura el énfasis que hay en la palabra de la importancia de dar frutos, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque por los frutos vamos a ser conocidos, no solamente conocidos por Dios, sino conocidos por la demás gente y conocidos por el enemigo, ¿no? El enemigo sabe básicamente si nosotros somos personas de fruto o no. Acuérdese esa historia de esos hijos, esas personas que querían sacar un endemoniado, ¿se acuerdan? Y dijo, querían sacar un endemoniado y le dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos que salga, ¿no? Y entonces, la Biblia no lo dice, pero uno se imagina a los demonios diciendo, a ver, nosotros a Cristo conocemos, ¿cierto? Sí. A Pablo también. Pero este quién es? Dice, no lo conocemos. Entonces dice que le dieron pues una tremenda paliza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener frutos. Por los frutos nos conocerán Dios mismo, así como el Señor cuando habló con Satanás de Job, dijo, mira mi siervo Job, hombre justo y todo, frutos, ¿no? El Señor lo conozca a uno, que la demás gente lo conozca a uno también, porque los frutos son visibles y el enemigo también para marcar distancia como tal. Entonces el Señor siempre ha hecho énfasis en esa importancia de dar frutos, ¿no? Básicamente. Hay otra parábola también, o no es parábola, esta no es parábola, es una historia, porque acuérdate que una parábola, ¿qué es? Es una historia, digamos, que el Señor cuenta para ilustrar una relación natural y transmitir una enseñanza espiritual. Pero esto que está en Marcos 11:12 no es una parábola, es un relato de algo que pasó, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con la higuera y que también nos sirve para ilustrar eso. Yo espero que la parábola anterior de esa higuera estéril nos haya quedado claro de que el Señor ha invertido en nosotros bastante. Y cuando uno invierte en alguien, uno tiene ciertas expectativas de que esa persona por lo menos, responda a la expectativa que uno tiene, por lo menos en agradecimiento a lo que uno ha invertido, ¿no? Entonces, que el Señor ha sido misericordioso, ha sido paciente porque tanto tiempo viniendo a buscar el fruto no lo encuentra, misericordioso en el sentido, bueno, démosle un chance más, trabajemos ahí, pero después de todo eso viene un inevitable juicio en decir, si no hay fruto, entonces córtalo. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio que otro lo podría ocupar, ¿no? O sea, la paciencia de Dios tiene límite. Este otro relato nos sirve también para otra parte bien importante, todo es importante, que tiene que ver con lo que estamos Pastor, hablando. Sí, Elsa. disculpa. Y esta parte se podría aplicar a aquello que dice, bueno, si este no quiere, pues ya se le habló demasiado, échenlo fuera de la iglesia. ¿Podría ser eso mismo? Bueno, lo que pasa es que ese caso que tú estás hablando, porque es que este caso es eso es como cuando uno tiene un hijo y uno le paga la carrera aquí y allá y uno está esperando que esa persona, no puede ser un hijo, puede ser un empleado, una empresa, lo que sea, donde uno invierte y que uno no quiere dar, entonces quítelo ahí y vamos a darle oportunidad a otro, ¿no? En el caso que tú estás hablando es cuando ya hay pecado de por medio y a la Ujú. persona digamos, se le trata de restaurar y se le instruye, se le marca el camino y aún no quiere ayudar. Entonces, cuando Pablo decía, entréguenlo a Satanás, no era no es que fuera de la iglesia está Satanás esperando a ver, a ver a quién sacan de ahí para agarrarlo, ¿no? Entréguenlo a Ya. Satanás es sáquenlo de la iglesia, ¿no? Ujú. Sáquenlo de la iglesia para que a ver si allá afuera llevando palo. Eso es como cuando el Señor dijo en Romanos 1, pero mira, esta gente aún conociendo a Dios, no lo gloriaron, ¿no?
y rechazaron todo, entonces está bien, entonces yo los entrego mejor a una mente reprobada para que hagan lo que ellos quieren. Eso sí, todo lo que van a hacer es una desgracia, ¿ah? Se van a denigrar, van a hacer cosas vergonzosas unos con otros, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, Mm, eso también, o lo que dice Elsa, más bien lo que lo podríamos asociar es que la paciencia tiene un límite, ¿no? Siempre Dios ajá, ha sido un sí, Dios de eso oportunidades, es lo tanto que para yo sus hijos sí. como para el impío. Para sus hijos es esto que estamos hablando de que el hacha que no está ahí y no da fruto será cortada, ¿no? O que si tú estás ahí y no estás dando fruto, bueno, se te va a hacer un lado porque necesitamos otro que sí lo dé. ¿Me entiendes? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y en el caso del Pastor, pecador, es siempre ah, instando a que la gente proceda al arrepentimiento como tal, ¿no? Para que no se Ujú. pierda. ¿Sí, Mile? ajá, ajá, se me viene a la mente, pastor, en la época de Noé, ¿no? Que ya el Señor dijo, bueno, vaya trabajando, vaya pregonando, y si no, ahí se vino el diluvio. Es que Conejo, Y, cuando la Biblia a veces dice, como en tiempos de Noé, ¿no? Nosotros estamos, nosotros estamos igual en los tiempos de Noé, en los tiempos de Jeremías, en los tiempos, ¿en qué medida? En la medida en que el Señor viene, la gente no atiende, y tenemos que seguir el ejemplo de Noé. ¿En qué sentido también? En que el Señor le dio una orden a Noé de que construyera un arca. Es como que a uno le digan, saque la sombrilla y estamos en medio de un sol, pero tremendo, y que uno diga, pero acá la sombrilla está haciendo sol. Pero imagine que a uno sea Dios el que le diga, saca la sombrilla. ¿Usted la sacaría o no? O Amén. sea, si es Dios el que te lo dice, no importa que esté haciendo un sol sí, tremendo, y si Dios Sí, me lo dice. pastor, entonces ahí por decir algo, cuando dices tú que es parte del fruto del espíritu, ¿no? Lo podríamos también tomar que es un mandamiento, la paciencia, ¿o no? ¿Es un Es mandamiento? que es un mandamiento en el sentido, lo que dijimos ahora que no es opcional, ¿no? Recuerde que los mandamientos no es que si yo quiero o no quiero. La paciencia, que para unos se les dificulta más que a otros, está bien, porque tenemos caracteres diferentes. Cuando dice, hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, eso es cierto. Todos tenemos cosas diferentes en nuestra mente. Hemos nacido con personalidades diferentes, algunos hemos podido moldear el carácter más que otros, ¿me entiende? Pero unos son más explosivos que otros, está bien, pero que tenemos que ir en pos de eso, ¿no? O sea, ir trabajando porque ¿qué pasa? O sea, alguien que llega a pasar es que yo soy impaciente, entonces lo que pasa es que como es un solo fruto, tienes que trabajar en el dominio propio, en la mansedumbre, y entonces eso va jalando la paciencia, entonces una cosa va jalando la otra, ¿me entiendes? Entonces van ahí de la mano, ¿no? Pero sí, es un proceso como tal. Y ahora que Milena ponía el tema de Noé, pues obviamente la paciencia de Noé, ¿por qué tenía paciencia él? Porque tenía el conocimiento, que es lo que vamos a ver ahora también, que tiene que ver mucho, por eso se llama paciencia, espera con conocimiento, ¿no? Espera con conocimiento. Y uno tiene paciencia sabiendo por qué hace las cosas, ¿no? O sea, si hay algo que lo impacienta a uno, y por ejemplo, a mí, y antes del Waze, ¿no? Ahora con el Waze es muy facilito, pero a mí, si hay algo que me impacientaba a mí, era ir a buscar ir a buscar un sitio que uno no conocía. Y entonces me iba yo con mi Waze personal ahí, que es Milena, que tiene una paciencia para eso, o es decir, no, no, vamos que yo sé, que era por aquí, por aquí, no, 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 esa cosa a mí, por ejemplo, me impacienta. Ahora no con el güey, porque uno pone la ubicación y no llega, ¿no? Entonces ya, pero esas cosas, ¿me entiende? Pero no es que yo sea un impaciente, ni mucho menos, sino que la incertidumbre le da a uno impaciencia, ¿no? Pero cuando uno ya conoce, pues uno supera esa parte, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, les decía que esta es otra historia que también sucedió, eh, y está en Marcos 11:12, que habla también de una higuera, ¿no? Entonces, dice el relato, porque no es una parábola, dice, al día siguiente, y una vez les digo, al día siguiente de qué, el día anterior el Señor sacó a todos los mercaderes del templo y todo eso, ¿no? Acuerda que lo compartimos en estos días en la iglesia, que Él sacó a todo eso, purificó el templo y en la noche Él salió de la ciudad, ¿no? Entonces se fueron a la ciudad. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Él tuvo hambre. ¿Quién? El Señor, ¿no? Y dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Acuérdense, estamos hablando de una higuera, ¿no? ¿Qué produce la higuera? Higos, ¿no? Entonces, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo, ¿no? Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos, ¿no? Entonces, y nada más les adelanto algo que el Señor estuvo en el templo y se acuerda que se dio esa conversación con los fariseos de que con qué autoridad haces eso y que lo del bautismo de Juan. Entonces, después cuando ellos volvieron a salir de Jerusalén y cuando pasaron por donde estaba la higuera estaba seca, ¿no? Entonces, porque el Señor la había maldecido. Entonces, en este relato corto también hay una tremenda enseñanza que la vamos a ver. Hay dos aspectos importantes ahí que tenemos que tener. Primero, obviamente, reforzarles lo que simboliza la higuera. Acuerden lo que les dije ahorita, la higuera era un árbol muy común y abundante en Israel, se veía por todos lados. Y por eso es que el Señor a lo largo del Antiguo Testamento siempre se refiere a la higuera como su pueblo, ¿no? Era digamos, algo que lo caracterizaba. Cuando él hablaba, todas esas historias de la higuera, que efectivamente existían, pero siempre el Señor tenía una enseñanza detrás de eso. Y detrás de esto que no es una parábola, es algo que pasó, había una enseñanza también que ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es la higuera? La higuera obviamente representaba, simbolizaba lo que era el pueblo de Israel, ¿no? Porque él quería utilizar exactamente lo que pasó con esa higuera a cómo estaba el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, primero, tener presente eso. ¿Qué simboliza la higuera? Al pueblo de Dios, ¿no? En ese entonces el pueblo de Israel y hoy en día, ¿qué representa? Su iglesia, la vida nuestra, o sea, nosotros somos la iglesia como tal. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, que también es importante tener presente es el momento en que se da ese relato, ¿no? Acuérdense lo que les decía ahorita, eso se dio al otro día de la entrada triunfal a Jerusalén y la purificación del templo, entonces no fue una coincidencia que se diera un evento con otro, acuérdense que Dios no es un Dios de casualidades, todo se da exactamente, y el Señor quería utilizar eso para enseñarle a sus discípulos lo que se venía más adelante, ¿no? El juicio sobre el pueblo de Israel como tal, ¿no? Entonces, son dos cosas que hay que tenerlas presentes. ¿Qué simboliza la higuera? El pueblo de Dios y el momento en que se dio fue en la Pascua, ¿no? Porque esto fue días antes de que el Señor fuera crucificado como tal, ¿no? Entonces, esa higuera representaba exactamente el estado espiritual de Israel, ¿no? Israel, si hay algo que caracterizaba al pueblo de Israel en ese entonces era los ritos, las costumbres, la apariencia como tal, y un ejemplo de ello fue lo que pasó en el templo, un templo de adoración, de culto, y ustedes saben que ahí se hacían negocios, entonces, ¿me entiende? Todo era religión, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como una religión, un conjunto de ritos, costumbres y cosas muy aparentes realmente. Entonces, obviamente, cuando el Señor vio esa higuera, tenía hambre, fue a buscar fruto en ella y no encontró nada, ¿no? Entonces, fue casi que lo mismo cuando él fue al templo, porque cuando el Señor entró a Jerusalén, lo primero que hizo fue ir al templo, porque ¿qué quería encontrar en el templo? Solemnidad, protocolo, adoración, ¿me entiende? Y al final, en vez de eso, lo que encontró fue lo que ya nosotros sabemos que encontró, ¿no? Una cueva de ladrones como tal. Entonces, esta higuera representaba exactamente el estado espiritual de Israel como estaba, ¿no? Y que eso, obviamente, ya Isaías 29 ya estaba profetizado, ¿no? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ahora, vamos a analizar por qué Jesús maldijo la higuera, ¿no? O sea, porque hay una pregunta ahí, hay gente que se apoya en este tipo de pasajes para decir, si ve, Jesús no era Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, si Jesús fuera sido Dios, ¿para qué tuvo que ir a buscar en la higuera fruto si Él es omnisciente? ¿Me entiende? O sea, si Él es omnisciente y todo lo sabe, se supone que Él sabía de antemano que esa higuera no tenía nada, ¿no? Entonces, ¿para qué fue a buscar ahí, a escarbar entre las hojas? ¿Para qué? Si se supone que Él es omnisciente. Pero acuérdese que lo valioso de la enseñanza del Señor es que le enseñaban con base en qué. ¿Cómo enseñaba el Señor? O sea, de una manera muy práctica, ¿no? Parábolas, pastor. En parábolas, pero sí, pero él se Con ponía tu de ejemplo. ejemplo. Él se ponía de Oh, sí, ejemplo sí. y él mismo hacía Sí. las cosas, ¿no? O sea, entonces eso tenía su razón de ser. Entonces, ¿por qué el Señor maldijo la higuera? Dice, ¿por qué si Jesús era iniciante, entonces fue a ver si hallaba algo, ¿no? Entonces, se acuerda que el Señor estaba tratando de hacer todo de una manera gráfica, ¿no? Enseñar, él lo que quería era enseñarle a sus discípulos. Obviamente él sabía que esa higuera no tenía fruto, ¿no? Pero quería enseñarles algo ahí, esa inspección que hizo de la higuera como tal y lo mismo que hizo con el templo el día anterior, pues pretendía enseñarles lo mismo, ¿no? Que es lo peligroso que es vivir
de apariencias como tal, ¿no? O sea, y eso lo vamos a profundizar aquí. Entonces, la maldición de la higuera tenía precisamente esa finalidad de ilustrar ese juicio que se venía sobre la nación de Israel, porque la higuera obviamente representaba a Israel. Por eso es que días después él, contando y contando más parábolas, que era la forma más efectiva en la que él le ilustraba al pueblo, les contó la parábola que les decía ahorita de los viñadores malvados, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Porque todo eso tenía, acuérdense que cuando él le lanzaba las parábolas al pueblo, pero él sabía indirectamente para quién iban. ¿Se acuerdan ustedes? Para los fariseos. Sí, para los fariseos que siempre estaban por ahí escuchando, entonces y también lo decíamos el domingo, las parábolas tranquilizaban a la gente, ¿no? Porque entendían y el Señor tenía esa paciencia, pero por un lado tranquilizaban a la gente, pero impacientaban o enardecían a los fariseos, ¿no? Porque ellos sí entendían o por lo menos se alcanzaban a entender. Y hay algunos pasajes que dicen, y ellos entendiendo para quién iban las parábolas, porque ellos sí entendían para quién iban, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, pero bueno, básicamente después les contó esa parábola de la viña. Entonces, aquí hay algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué buscar frutos si no era tiempo de higos? Entonces, hay que conocer un poco sobre las higueras como tal, ¿no? ¿Cuál es la relación de las hojas con los frutos de la higuera? Acuerde que lo que una higuera da son higos, ¿no? Y el higo es un fruto relativamente grande, ¿no? Y los higos más grandes y más maduros se recogen por allá entre agosto y octubre. Esa es digamos, ese es el tiempo de higos, digámoslo así, ¿no? Como tal. Y esta historia, como les dije, se dio en la Pascua, ¿no? Porque aquí la Pascua es en abril, ¿no? Por eso es que la Semana Santa casi siempre da entre marzo y abril, que más o menos son los tiempos en los que se celebra la Pascua, ¿no? Entonces, si los higos se dan en agosto y octubre, y esta historia se dio en abril, que no era tiempo de higos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿por qué el Señor maldijo la higuera si digamos, no era la época en la que la higuera debería tener higos? Entonces uno le podría parecer algo injusto. ¿A ustedes no les parece algo injusto eso? ¿No les parece que sería como algo injusto? ¿O no? A mí sí. Sí. Aunque ya más de uno sabe la historia, ¿no? Bueno, ¿quién la sabe? A ver, para que nos adelante algo. Pastor, Sí, Mari. bueno, yo no sé si lo había aprendido usted o de Sadie, que supuestamente antes de dar el fruto, ellos dan como otro fruto antes del higo, que eso Ujú, era lo que andaba buscando Jesucristo. ujú, ujú. Sí, es eso. Mm, sí, Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, para fines de marzo, dice la palabra ahí, para fines de marzo comienza a aparecer con las hojas que ellas dan unas brevas, ¿no? Son como unas uvas pequeñas, no son higos, pero son unas brevitas que salen que se pueden comer, ¿no? Entonces, eso sirve, ¿no? Entonces, si una higuera estaba llena de hojas, lo más probable es que debajo de esas hojas estuvieran las uvitas, ¿no? Las brevitas, no higos, porque los higos se dan entre agosto y octubre. Eso era lo que el Señor iba a buscar, ¿no? Entonces, si una higuera tenía hojas y uno iba y buscaba y no estaban estas uvitas o estas brevas, eh, era un indicativo de que esa higuera iba a ser estéril ya de por vida, ¿no? O sea, eso no iba a dar fruto nunca, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quería aprovechar como enseñanza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una higuera llena de hojas, o sea, que prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde está la enseñanza. El pueblo de Israel era un pueblo que ofrecía mucho, aparentemente, mucho ritual, mucha costumbre, mucha cosa, pero era muy poco lo que tenían que ofrecer. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahorita que estaba en Isaías, es un pueblo que con los labios alaba al Señor, pero realmente su corazón muy, muy lejos de él. Era pura fachada, ¿no? Como tal, completamente estéril. Entonces el Señor al final decide aprovechar esa oportunidad y convertir eso en una enseñanza para los discípulos, eh, haciendo obviamente el paralelo con el pueblo de Israel, ¿no? Del simbolismo como tal. Entonces, ¿qué nos enseña ese relato? Muchas cosas, ¿no? El versículo 12 que leímos ahí, que dice que el Señor fue a buscar frutos. Entonces, el Señor busca solamente una sola cosa en nuestra vida, que son frutos, ¿cierto que sí? Frutos, básicamente. Todas las higueras como tal, la mayoría de ellas están habilitadas para dar frutos. Higos por allá en agosto, octubre, brevitas en
Pascua, marzo, abril, con las hojas, ¿no? Y el Señor nos ha dado todo para que podamos fructificar, como les dije ahorita, ha invertido mucho en nosotros, tenemos la mejor semilla que nosotros podemos tener, que es la palabra, con la cual podemos fructificar, nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita, nos da testimonio, estamos en buena tierra en el sentido que estamos sembrados en el reino de Dios, en la iglesia como tal, donde somos bien alimentados, si es que uno está en una buena tierra, ¿no? Como decía Milena ahora, por más que el Señor nos haya dado todo eso, si usted está en el lugar equivocado, pues obviamente no va a dar el fruto que el Señor espera, ¿no? Entonces, en esa higuera el Señor buscaba fruto, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que busca encontrar en nosotros? Pues igual, ¿no? O sea, si el Señor, como, acuerda que eso está muy relacionado a la primera parábola que vimos, donde 3 años y no encuentro nada, ¿no? ¿Qué es lo que busca el Señor en nosotros? Bueno, Mateo 3:8 habla de frutos de arrepentimiento, Filipenses 1:10 habla de frutos de justicia, Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Cada uno de ellos representa algo, ¿no? Los frutos de arrepentimiento significan dejar de hacer lo malo, ¿no? O sea, el que robaba no robe más, el que mentía hable verdades. Los frutos de justicia significan, obviamente, aprender a hacer lo bueno y el fruto del Espíritu, que es el reflejo visible de nuestra relación con el Señor, ¿no? O sea, cómo esos atributos del Señor podemos nosotros desarrollarlos. ¿Por qué? Porque los hemos aprendido a desarrollar por medio de una relación, un caminar con Él, ¿no? Entonces, el versículo 12 de esa historia que leímos ahorita es que el Señor, ¿qué es lo que busca el Señor en nosotros? Frutos, ¿no? Y si Él viene a buscar fruto y no los encuentra, pues pasa es el mismo sentir que con eh, aquella higuera que tenía muchas hojas, pero nada, ¿no? Versículo 13 dice que muchas veces nuestra vida cristiana es solamente de apariencia, ¿no? Como esa higuera que tenía una cantidad de hojas y al final no tenía nada. Hay muchas personas que viven solo de apariencia, ¿no? Queriendo mostrar, pues, un estilo de vida que no va de acuerdo a la realidad, ¿no? O sea, a veces vemos ricos viviendo como pobres, pobres viviendo como ricos, gente aparentando lo que no es. Por eso la palabra dice el que se cree ser algo que no es, a sí mismo se engaña, ¿no? Y nosotros lo vemos ahorita mucho, ¿no? O sea, inclusive lo veo en redes sociales, ¿no? O sea, ahorita todo es, eh, de- antes le decían a uno que la abundancia del corazón habla en la boca, ¿no? Ahorita de la abundancia del corazón habla en las redes, ¿no? Uno quiere ver algo y a veces hay personas que aparentan de más en las redes y pareciera que ellas no saben que uno sabe, ¿no? O que algunas personas saben cómo la gente es, ¿no? Entonces, usted ve parejas que aparentan amarse mucho, pero realmente su relación, mm, o sea, el viacrucis va por dentro como tal, o familias que aparentan ser muy unidas, pero al final nada que ver, o personas que aparentan ser muy espirituales en su vida cristiana, pero pues en realidad no lo es así, ¿no? Entonces, si ustedes ven la historia que vimos allá, dice que el Señor a la higuera la vio de lejos, ¿no? Viendo a la higuera de lejos que tenía hojas, por eso se acercó a buscar, ¿no? Entonces, eh, todas las personas que nos conocen, a nosotros en general, pues puede que nos conozcan de lejos, ¿no? Y de lejos pueden que estén viendo muchas hojas, ¿entiende? Creyendo que debajo de esas hojas hay fruto, pero lo que ellos ven son hojas como tal, ¿no? Entonces, el Señor sí va y escarba al interior a ver si realmente hay, pero la gente por lo general que nos conoce se queda ahí nada más en ver las hojas y con base en las hojas sacan sus conclusiones, ¿no? Pero el Señor no nos conoce de lejos, el Señor sí va a la realidad de lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que uno se congregue domingo a domingo, que está bien porque es parte de lo que tenemos que hacer, pero no podemos quedarnos ahí. El hecho de que que tengamos una iglesia muy bonita, un buen culto, buena música, lo que sea. Todas esas cosas están bien, pero si no están acompañadas de verdadero fruto en nuestra vida visible, pueden al final ser solamente hojas, ¿no? Hojas nada más, apariencias, ¿no? O sea, que alguien de lejos las ve y dice, wow, qué buen fruto, pero al final no hay nada, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esta enseñanza de eso para que hagamos reflexión sobre eso, ¿no? Después, obviamente, también lo que nos dice el versículo 13, la segunda parte es que, obviamente, ni la raíz, ni el tronco, ni las hojas son tan importantes porque al final lo que importa es el fruto, ¿no? El Señor fue, vio las buenas hojas, se veía bien la higuera como tal, pero al final ni el tronco, ni las hojas, ni la raíz, aunque son importantes, pero eso no es lo más importante porque al final lo que mide la importancia o que esté aportando algo, tanto esa higuera en lo natural como uno en la vida cristiana, son los frutos que uno puede dar, ¿no? Porque son los que son visibles. Básicamente, en una planta, por ejemplo, la raíz y el tronco nos hablan de estabilidad, ¿no? A una planta lo que le da estabilidad es una buena raíz y un buen tronco como tal.
pero a la larga eso le puede dar estabilidad, pero si no da el fruto, eso es como lo que sea. Usted puede sembrar un árbol de mango, una buena raíz, un buen tallo, buenas hojas, pero si nunca sale un mango al final, eh, cualquiera podría decir, ah, bueno, pero me da sombra. Sí, pero no, lo que uno busca realmente es el fruto como tal, ¿no? Entonces, muchos cristianos, digamos, en línea a esto, uno se puede jactar de formar de parte de un buen ministerio cristiano, tener mucho conocimiento doctrinal, mucho conocimiento bíblico, que uno esté sirviendo inclusive, eso está bien, ¿no? Eso te puede dar estabilidad y todo ese asunto, pero no hay que olvidar que realmente eso tiene que ir acompañado, como les decía, de fruto, ¿no? El fruto personal, el fruto del espíritu como tal, ¿no? Esa higuera que estábamos hablando ahorita, el Señor no fue a ver, mira qué buena raíz, qué buen tronco, sino básicamente no tuvo fruto, no cumplió con lo que el Señor esperaba como tal. Por eso es que el Señor dice, por sus frutos serán conocidos y todo ese asunto, ¿no? Que ya ustedes conocen como tal. Y bueno, el versículo 14 de esa historia dice que, pues, no dar frutos tarde o temprano traerá consecuencias a nuestra vida como tal, ¿no? Entonces, le damos la última parte de lo que decía ya en la historia. Déjeme volverme acá un momentico. Muy lento por aquí. Aquí, no, esta no era. Esta parte, ¿no? Dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca coma nadie fruto de ti, y la yo no lo dice, pero que fue la parte en la que ya no dio, ¿no? Entonces, el no dar frutos, digamos, tarde que temprano, va a traer consecuencias para nuestra vida. O sea, eso no lo, o sea, para eso estamos, ¿no? O sea, no estamos para otra cosa, ¿no? Tarde o temprano va a traer consecuencias, y el Señor no es indiferente a nuestra falta de frutos, tengámoslo por seguro. O sea, por eso es que uno insiste tanto en que hay que dar frutos, hay que fructificar, y desde la creación del mundo el Señor dijo, multiplíquese y fructifíquese. Entonces la instrucción viene desde la creación, ¿no? Y entonces esa es una constante expectativa del Señor, y el Señor no es indiferente a eso, ¿no? Y volviendo a lo que leímos allá, ¿acuerda cuando Él dijo, bueno, está bien, no vengo aquí, démosle un añito, sino la paciencia de Dios, como le decía, tiene un límite como tal. Por eso en Éxodo 33:3, ustedes se acuerdan cuando el Señor ya llevó al pueblo a la tierra prometida, y que ya estaban listos para entrar, y que el Señor le dijo a Moisés, mira, ahí está la tierra prometida, entonces que la gente entre, pero yo ya no voy a ir, yo me quedo aquí porque es que ya estoy cansado, ya no vaya a ser que los consuma en el camino, y eso está escrito, no sea que los consuma en el camino. Y que ahí viene la frase célebre de Moisés, de que si tu presencia no va a ir con nosotros, mejor no nos movamos de aquí. Entonces, la paciencia de Dios tiene límites como tal, ¿no? Y hay unos ejemplos de impaciencia en la Biblia de los cuales uno debería aprender, ¿no? Por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl fue impaciente varias veces, ¿no? Una vez, lo muestra la escritura allá en 1 Samuel 13:8, cuando, ¿se acuerdan cuando Samuel se desapareció y no aparecía, y que Saúl se impacientó, es decir, perdió la paciencia? Y cuando uno pierde la paciencia, eso lo lleva a uno a hacer cosas de las cuales uno después se puede arrepentir. En el caso de Saúl, ofreció holocausto, lo cual él no podía hacer, ¿no? En otra situación también el mismo Saúl pidió consejo a Dios, Dios no le respondió, y él se impacientó, y entonces fue y consultó a una divina. Entonces, cuando uno pierde la paciencia, por eso es que, la palabra siempre insiste, ¿no? O sea, no pierdan la paciencia, tengan paciencia, porque eso les va a servir para poder alcanzar las promesas, ¿no? El pueblo de Dios, ¿se acuerda cuando Moisés fue a recibir la ley? Y se demoró más de la cuenta, también se impacientó, y ya hicieron lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Que es obviamente hicieron un becerro y todo ese asunto. Entonces, perder la paciencia es algo delicado, ¿no? O sea, es algo que digamos, para el cristiano es parte de, como decía Milena ahorita, no es opcional el que uno no desarrolle la paciencia como tal. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito de eso de desarrollar la paciencia. Pero bueno, es este pasaje que está aquí en Santiago 5:7. Si ustedes ven, está marcada la paciencia con amarillo varias veces dentro del mismo pasaje, o dentro de los mismos 4 versículos, ¿no? Entonces es un tema que insiste mucho en la paciencia. Dice Santiago 7:11, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí
el juez delante de la puerta, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Jesús, del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, si ven ahí, se resalta mucho el tema de la paciencia, es un tema central, ¿no? Y ahí podemos encontrar respuesta a varias interrogantes que nosotros podríamos tener, ¿no? Un aspecto importante, ¿hasta qué tiempo deberíamos ser pacientes? ¿Cuál es la razón más grande por la que debemos tener paciencia? ¿Qué dicha, cuál es la dicha del que tiene paciencia? Bueno, vamos a ver qué nos dice o escudriñar por lo menos esas tres preguntas que están ahí. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Bueno, ya leímos que dice Santiago 5:7, hasta la venida del Señor, ¿no? Es decir, hasta que estemos vivos y todo eso, porque cuando el Señor venga, obviamente, pues la iglesia va a ser arrebatada y todo eso, y si nos vamos antes, pues obviamente hasta que estemos vivos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor, era lo que mencionábamos ahora con Mari, es un proceso, ¿ah? ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos vivos. Mientras estemos vivos vamos a tener que seguir desarrollando, teniendo paciencia como tal, ¿no? Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahora, ¿por qué el labrador, pues, por qué el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra? ¿Por qué creen ustedes? Porque fue muy duro el proceso de trabajarla y de dejarla lista para que diera fruto lo que sembró. Exacto, pero Que eso tiene es conocimiento conocimiento de qué. de la siembra, de lo que está preparando. Pero Del hay una, tiempo, eso, del hay una, tiempo. acuérdate, cuando nosotros hablamos de paciencia, es importante el conocimiento de qué, de varios componentes en los cuales tienen que estar metidos, ¿qué cosa? El tiempo, ¿no? El tiempo tiene que estar ahí. Entonces, el labrador espera paciente, cosechar, ¿por qué? Porque tiene conocimiento no solamente de que sembró en buena tierra, como dice Milena, o de lo que dice Juan Pablo, del esfuerzo que ha hecho, que ha invertido, sino también del tiempo en el cual sabe que va a tener fruto, ¿no? De su esfuerzo, premio a su esfuerzo como tal, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor, ¿no? Hasta allá tenemos que tener paciencia y porque ya cuando el Señor venga y nos lleve con Él o nosotros vayamos, pues ya no será necesario tener paciencia, ¿no? ¿Ya para qué? Porque ya ahí, por ejemplo, Pablo tuvo mucha paciencia, mucha perseverancia, a veces se impacientó y todo, pero él tenía mucha paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que él dijo, ya peleé la batalla, ya gané la carrera. Por lo demás, a mí ya lo que me espera es una corona. Yo ya esos tiempos de impaciencia y todo eso. Entonces, él le trasladó todo lo que él vivió a Timoteo, como lo hablamos el domingo, precisamente para que Timoteo pudiera desarrollar todo con la misma paciencia que él lo tuvo, sabiendo que había un premio y que había un tiempo que esperar, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes en medio de los problemas. O sea, es algo que nosotros, que cuesta, pero que tenemos que hacerlo. No es algo fácil, pero digamos, nosotros como iglesia tenemos la información. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo dijo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿no? ¿De quién está hablando él ahí? De las Del- vírgenes. De Ajá. las vírgenes. ¿Se acuerdan que algunas, obviamente, perdieron un poquito la paciencia y se durmieron y al final, como cuando uno se duerme, uno se descuida y entonces uno baja la guardia y todo eso. Entonces, obviamente, cuando uno es consciente del tiempo como tal, la misma paciencia, como es una espera con conocimiento, te lleva a estar atento como tal, ¿no? Entonces, porque, digamos, en Mateo 25:5 habla de que el esposo se tardaría en regresar, entonces se sabía básicamente que él iba a tratar en regresar, pero que iba a llegar en cualquier momento, como se acostumbran Pastor, las bodas judías, ¿no? Sí, Elsa, así como por decir, se durmieron, o sea que no se prepararon, ¿verdad? No es correcto. de que se durmieron así con sus ojitos. Sí, porque acuérdate que la Biblia nos aconseja que hay que velar, ¿no? Porque él va a venir como ladrón en la noche. Entonces, Mm, ahora, obviamente, si uno supiera que ahora va a llegar el ladrón, uno diría, yo supiera que aquí a mi casa se va a meter un ladrón a las 11:40, pues yo digo, bueno, pongo el despertador hasta las 11:35, ¿cierto? Y me despierto y lo espero ahí con el bate de béisbol. Entonces, pero como no sabemos, no quiere decir que uno va a pasar toda la noche en vela, pero siempre hay que estar atentos, ¿no? En este caso, cuando dice que cabecearon y todas y se durmieron como tal, obviamente algunas se descuidaron como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchos pasajes que nos hablan de eso. Por ejemplo, en el caso de Hebreos 12:1 que
dice que nosotros estamos corriendo una carrera la cual la tenemos que correr con paciencia, ¿no? Entonces, es algo que nos tiene que acompañar en este caminar, ¿no? El tener paciencia. Y tener paciencia no significa estar con los brazos cruzados. Es que a veces uno dice, es que esa persona es muy paciente porque está ahí haciendo nada, ¿no? Y totalmente inerte ahí esperando. O sea, la paciencia no se trata de eso, ¿no? O sea, hay una paciencia que, como dice ahí, que nosotros tenemos que correr con paciencia, ¿no? Entonces hay una paciencia que corre, básicamente, porque el descansar en tiempos de angustia, estar quietos, pues obviamente, digamos, cuando uno es una persona muy activa y cuando hay tiempos de angustia como tal de eso, por eso es que les he hablado yo del salmo aquel que dice, estad quietos, ¿no? Que una de las maneras de demostrar uno la paciencia es precisamente cuando uno puede mantener la calma en momentos de adversidad, ¿no? En momentos de tensión como tal. Entonces, hay que ser muy paciente ahí, pero no es una paciencia de cruzarse de brazos, es una paciencia simplemente de estar atento y esperando cuál es el momento oportuno, que es parte de la sabiduría también que uno ejercita como tal, ¿no? Entonces, la paciencia es algo que uno tiene que desarrollar, es algo que uno tiene que ejercitar. No es que la paciencia no hace parte de la naturaleza del ser humano. O sea, uno fuera del reino de Dios, la paciencia no es algo que lo caracterice a uno, sino que cuando uno ya recibe obviamente esa capacitación por medio del Espíritu Santo, uno comienza a desarrollar la paciencia. Por ejemplo, si uno, digamos los que manejamos carro, ¿no? Se supone que ahora que estamos en la calle con tanta presa y todo eso, uno debería desarrollar algo de paciencia, ¿no? De tolerancia y todo ese asunto, porque ¿qué gana uno? Por ejemplo, si uno está en una presa, no sé si les ha pasado un trancón, y comienza la gente a pitar, ¿y qué gana uno con eso si no, pues, si no puede avanzar? Para nada, ¿no? Entonces, pues uno se arma de paciencia como tal, tolerar, y es algo que uno ha aprendido a desarrollar como tal, no es parte de la naturaleza del ser humano. Pastor, entonces ahí Sí, vendría una pregunta cuando dice la palabra soportaos unos a otros, ¿no? Con sí, paciencia. ¿qué es lo Entonces que, entra tanto la parte como el hermano, la hermana de la iglesia, a como el indigente o la persona que se le aparece a uno, tiene uno que tener paciencia con todo el mundo. sí, de hecho ahí, por ejemplo, dice ahí que se necesita, por ejemplo, para cuidar de una iglesia se necesita paciencia, porque obviamente a quién no nos ha tocado que lidiar con gente en la iglesia o con pastores difíciles de llevar, ¿no? O sea, pastores con los cuales hay que tener mucha paciencia, o pastores que tienen que tener mucha paciencia con ovejas, o ovejas con ovejas, ¿no? Entonces, la paciencia tiene que estar ahí, por eso es que dice pacientemente soportando unos a otros, ¿no? Cuando uno dice soportarse a una persona, o dice es que ya no la soporto. A veces uno utiliza esa frase cuando dice es que miras que a esa persona ya no la soporto. Lo que la gente quiere decir con eso, en el lenguaje que conocemos de es que o sea, no aguanto un minuto al lado de esa persona, digámoslo así, o trato de evitarla por todos lados. Pero realmente soportar a una persona es como, digamos, hacer ese momento llevadero, resistir. Soportar tiene que ver con eso, con resistir, con saber aguantar, saber llevar, ¿me entiendes? Entonces, aunque hay gente complicada como tal, pero por medio de la paciencia uno puede tratar de sobrellevar esas situaciones como tal, porque, digamos, cuando el Señor dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como la de este mundo, sino como yo se las doy, precisamente porque el Señor sabe que mientras estemos en este sistema van a haber problemas, van a haber adversidades, van a haber situaciones que nos van a tender a llevar a un nivel de impaciencia como tal. Pero si tenemos la paz que el Señor nos ha dado, con la cual Él nos hace partícipes de su paciencia como tal, pues vamos a tener esa confianza de que es parte de, ¿no? Es parte de lo que nosotros estamos llamados a vivir mientras estemos en este sistema como tal. Pero la confianza que tenemos en el Señor, básicamente, de que Él está con nosotros y que vamos a tener, y que no estamos, digamos, sujetos o no estamos expuestos a más de lo que podemos resistir. O sea, si tenemos toda la información, esa información que es la ciencia, es la que nos da paz. O sea, la paz ciencia, ¿no? Como tal. Ok, entonces, por ejemplo, leíamos allá que Santiago dice que un labrador espera pacientemente el fruto de la tierra, ¿no? Entonces, un labrador, imagine que un labrador que es un campesino, un agricultor, que uno siempre los tiene a ellos como personas que no son instruidas como tal. La mayoría de ellos obviamente no son sabios o no son doctos. Bueno, son sabios sí porque tienen su sabiduría, digamos, la que ellos han desarrollado con la vivencia, ¿no? Pero digamos que no son
estudiados, doctos, universitarios, la mayoría, no todos, porque sí hay labradores, agricultores profesionales, los agrónomos como tal, pero digamos que el agricultor promedio no es una persona estudiada, ¿no? Pero sí tiene la sabiduría como para esperar pacientemente el fruto de la tierra. Entonces, imagínense cómo es posible que una persona así, con sus limitaciones académicas, pues pueda tener más paciencia que más de un siervo del Señor que se dice que sabe de todo, pero que al final no son lo suficientemente pacientes. Y cuando digo no son pacientes, no son ni pacientes con la gente, no son ni pacientes con el mismo Dios a veces, ¿no? O sea, a veces se les va hasta ese nivel, ¿no? Ok, Pastor, sí. quisiera regresar ahí rapidito donde dice soportar, ¿verdad? Ujú. Ese soportar del que habla no es de estar aguantando a la gente, sino que de un support, Sí, sí, de resistir, de saber llevar, de que algo sea llevadero. Por ahí anda. Tiene varios significados el de apoyar. soportar. Ujú. Sí, sí, ese soportar, porque a veces uno lo dice, uno será del support que uno da, del apoyo de... Sí, sí, sí. Por ahí Ok, puede ir también. Entonces, ok. estamos viendo de que hasta cuándo tenemos que poner paciencia hasta que el Señor venga, ¿no? O sea, tenemos todavía mucho que recorrer. ¿Cuál es la razón más grande por la que deberíamos tener paciencia? Bueno, Santiago 5:8 lo dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, ¿no? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, ya que el juez está delante de la puerta. Entonces, la principal razón por la que debemos tener paciencia es porque la venida del Señor se acerca, ¿no? Básicamente eso, ¿no? En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Entonces, según Santiago, bueno, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Y por qué tenemos que tener paciencia? Porque esa venida cada vez está más cerca. Entonces, no se impacienten, ¿no? O sea, no se impacienten. Todo lo que está ocurriendo en el mundo grita por todo lado que la venida del Señor está cerca, las señales nunca han sido tan evidentes, la apostasía está disparada, los conflictos y las guerras y todo eso, el engaño, que es algo que también nunca se menciona el engaño como una de las señales de los fin de los tiempos, porque decía que antes de que viniera todo eso iban a venir espíritus engañadores, ¿no? Y gente con apariencia de piedad. Bueno, todo eso, todas esas señales están visibles, ¿no? Entonces, básicamente todo lo que uno ve a nivel de sociedad, cómo la maldad se ha disparado, todos esos son indicadores que realmente cada vez la venida del Señor está más cerca, ¿no? Y Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ¿no? O sea, es importante precisamente porque si no perdemos la paciencia, pues podemos alcanzar las promesas. Pastor, Ah, sí, señor. es bueno ignorar a la persona. Uno dice, eh, bueno, a veces que ya no le tengo paciencia, mejor lo ignoro antes de, de perder, digámosle, de actuar diferente. ¿Es bueno la ignorancia o no es buena? Bueno, es que acuérdate que ahora que William menciona eso, la ignorancia tiene dos connotaciones, ¿no? Uno ignora algo cuando lo desconoce o uno ignora algo digamos, ¿cómo les digo la palabra? Cuando no lo considera, digámoslo así, ¿no? O sea, yo ignoro algo cuando definitivamente no lo conozco o ignoro algo cuando conociéndolo decido omitirlo, ¿no? Entonces, lo que William dice es, a veces uno lidia con personas que uno dice, no, hombre, aquí ya no hay nada que hacer, aquí básicamente, por más que le he tenido paciencia a X o Y personas, pareciera que no hay nada que hacer. Entonces, si es mejor ignorar a esa persona y seguir adelante. Por ahí va tu pregunta, William. Por ahí va, por ahí ¿Qué va. dice, qué dice la palabra de eso cuando uno generalmente insiste con alguien, insiste, trata de sembrar en algo, trata de que la persona recapacite y siempre hay un no, una negativa, un desprecio a lo que uno le dice? ¿Qué pasaje se les viene a la mente que deberíamos aplicar ahí? No tires perlas al... Bueno, Milena ya dijo la mitad, ¿no? ¿Quién lo completa ahí? Ujú. Milena tiró las perlas, pero no nos dijo a quién. A los cerdos. A los cerdos. Sí, la Biblia dice, hay dos pasajes, ¿no? Cuando el Señor mandó a sus discípulos también a predicar y les dijo, vayan allá y si no les paran bolas, limpien el polvo de sus sandalias y vayan para otro lado.
Eso de limpiar el polvo de las sandalias tiene su significado, ¿no? Acuérdense que eso es como que quede constancia que ustedes estuvieron aquí, pero que no los valoraron. Y no tirar perlas a los cerdos es que, pues imagínense, ¿quién le va a tirar una perla a un cerdo? Los cerdos no comen perlas, los cerdos comen sobrados y de todo. Y además las perlas sería algo muy valioso como para tirárselo a alguien que ni siquiera la va a valorar, ¿no? Entonces, William, digámoslo, uno hace su esfuerzo hasta lo más que puede, pero obviamente, acuérdate, ¿no? De que realmente si la gente no quiere, era lo que hablamos ahora de que a veces hay gente en las iglesias que está en pecado y se les dice, se les instruye y al final pues deciden salir de la iglesia como tal porque es más fuerte, digamos, están tan esclavizados del pecado que prefieren más bien retirarse o aislarse, ¿no? Entonces, en este caso, de lo que menciona William, pues si hay gente que realmente uno ha hecho su mayor esfuerzo, si es que uno ha hecho su mayor esfuerzo, ¿ah, William? Porque no se vale, digámoslo, eh, el tema de por apariencia, ¿no? Es que a mí me parece que esa persona me cae mal y entonces mejor la ignoro como tal y no, aunque esa persona de pronto necesite algo, ¿no? Porque la Biblia lo que nos aconseja a nosotros también es que en la medida de lo posible, pues debemos estar bien unos con otros, ¿no? O sea, en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos hay que hacer el intento como tal, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en tal caso de que no haya ya nada que hacer y ya uno agotó todos los esfuerzos, pues hay que seguir adelante porque hay tipos de personas con los cuales ni Dios camina, ¿no? Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ok, bueno, y después viene cuál es la dicha del que tiene paciencia. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, habéis oído la paciencia de Job, ta, ta. Entonces, cuando el Señor habla de los profetas, obviamente hay algunos que se caracterizaron por su paciencia. Por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, acuérdense que Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de su hijo, ¿no? O sea, tuvo paciencia, esperó. ¿Por qué? Porque él sabía de quién venía la promesa, ¿no? Acuerde que como él conocía, tenía conocimiento de quién es que le dijo la promesa, entonces por eso él tenía paz. Ahora usted puede decir, pasó, pero ni tanto, porque al final le echaron una ayudita para tener el hijo que no era, pero al final ese no era el hijo de la promesa, ¿no? Entonces se impacientó. ¿Quién fue que se impacientó? ¿Abraham o quién? Sara, La mujer, ¿no? La mujer se impacientó y quiso ayudarle a Dios, pero al final Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa como tal. Jacob, acuerde que Jacob trabajó 14 años para poder casarse con su amada Raquel, ¿no? Entonces, pacientemente lo tiene. Los profetas, todos en general, son un ejemplo de paciencia, ¿no? O sea, a todos les tocó lidiar con un pueblo rebelde y todo ese asunto. Y bueno, Isaías murió aserrado, Jeremías murió lapidado. eh, y no solamente fue una muerte bastante dolorosa, sino que su vida entera estuvo llena de angustias, de adversidades, de paciencia, ¿no? Porque estaban cumpliendo lo que aquel que lo mandó a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Dios capacitó a Moisés 40 años en el desierto, ¿no? Imaginen ustedes eso, ¿no? Algunos otros fueron vituperados, azotados, cárceles, prisiones, bueno, tantas cosas que sufrieron los apóstoles y profetas pacientemente, ¿no? Por eso es que la palabra dice, bienaventurados los que sufren por mi causa, dice el Señor, o bienaventurados los que por mí son vituperiados y todo eso, porque obviamente hay recompensa para ello. Y en el caso de Job, obviamente sabiendo la prueba a la que estaba siendo sometido y sabiendo de quién venía, pues él tuvo paciencia y al final no la perdió como tal, ¿no? No la perdió. Entonces, a veces hay cosas que el Señor usa también o hay cosas que nosotros con las que convivimos que nos ayudan a pulir o a desarrollar nuestra paciencia. Y si vemos el caso de Job, que el Señor lo puso como ejemplo, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Job, ¿no? O sea, ciertamente fue algo bastante, digamos, muy trágico lo que le pasó a él, muy repugnante, porque la Biblia describe que a él se le caía la piel por pedazos y todo eso. En Job 7:5 habla de mi carne está vestida de gusanos bueno, el caso es que aún así esa enfermedad como tal, y en el caso de nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos de pronto pasado por un cuadro de enfermedad o tenemos algún familiar con una enfermedad crónica y todo eso? Y hay que tener mucha paciencia, hay que desarrollar mucha paciencia como tal. Los que tienen familiares en camas de enfermos, todas esas cosas ayudan, ¿no?
Ahora, no es que uno las quiera ni nada como eso, sino que son las cosas que alimentan la paciencia como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Job, su esposa, la esposa de uno, pues que uno siempre espera que sea una ayuda idónea como tal, más bien en el caso de Job se convirtió en una lucha, ¿no? Y no era una persona que lo alentara mucho como tal, ¿no? Eh, dice en Job 19:17, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Entonces la mujer de él fue algo que a él le sirvió para desarrollar su paciencia, pero no porque lo alentara, sino porque se convirtió más bien en una lucha para él, ¿no? Los amigos de Job, que lo mencionan la palabra más de una vez, que aunque uno valora el que hayan ido a acompañarle, pero eran personas que constantemente estaban instigándolo, reprochándole y todas esas cosas. Entonces, son cosas que a él le sirvió para desarrollar su paciencia. ¿Cuántos amigos o personas que nosotros tenemos cercanas no nos han servido para desarrollar la paciencia como tal, ¿no? O sea, ser paciente, ¿no? Y tal vez entenderlos, desarrollando un poquito la misericordia de que ya nosotros estuvimos ahí, ¿no? La parentela de Job también, ahí en Job 19:13, no era algo que le ayudaba, porque imagina que Job 19:15 dice que hasta los criados, ni siquiera los criados le hacían caso a Job, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas, en el caso de Job, que podríamos trasladarlos a nuestra vida también y muchas otras más, que nos ayudan definitivamente a desarrollar la paciencia como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo Job aguantar tanto? Porque imagine todo lo que vimos ahí, una enfermedad, los bienes, el hostigamiento de la esposa, de la familia, ¿cómo pudo él aguantar tanto? Por el conocimiento que tenía, ¿no? Y él, porque él sabía cómo era su Dios, y por eso él decía, y aún en mi carne debe ver al Señor, ¿no? Porque yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y toda esa cosa que él manejaba, que al final lo mantuvo con una fe inquebrantable porque no perdió la paciencia, por más que le decían, reniega de Dios como tal, ¿no? Pero al final la mantuvo, ¿no? Bueno, obviamente, rápidamente esto que nos falta, ¿por qué es importante la paciencia? Bueno, ya la vimos, pero nada más para ver qué es lo que dice la palabra. La paciencia se menciona, imagina que hay 47 versículos que hablan de la paciencia como tal o de espera. Y de esos 47, 45 están en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es donde vemos sobre la espera del Señor, ¿no? Desde que comienza Juan a hablar de que delante de él va a venir uno, y entonces comienza ya la expectativa de la espera del Señor y la espera del Señor y la y después cuando él se va de la segunda venida y la espera del Señor. Entonces es un tema que se vuelve recurrente en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Hebreos 6:12 habla de eso, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿no? Y también en Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra paciencia que tiene gran galardón. Entonces, si nosotros perdemos la paciencia, podemos perder la bendición, como le pasó a Moisés, que se impacientó y al final hizo algo que no debería haber hecho, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la paciencia? Como decía Milena ahora, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Para qué nos sirve la paciencia? Para soportarnos los unos a los otros, por un lado, ¿no? Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, para ganar vuestra alma, que es al final lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Apocalipsis 2:3 dice, ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, ¿para qué nos sirve la paciencia? Para perseverar, ¿no? Para poder aguantar, para poder resistir. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces la paciencia hace parte de nuestro vestido como cristiano, de nuestro testimonio, ¿no? Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Entonces la paciencia es uno de los caminos a seguir que le recomendó Pablo a Timoteo, y es una de las herramientas que nosotros podemos tener para poder correr esta carrera como hablamos ahora, ¿no? Segunda de Timoteo 4:2, para que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Para predicar, para exhortar, para redarguir. Necesitamos paciencia, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿en qué creen ustedes que necesita uno paciencia para predicar la palabra? En explicar, pastor. Explicar, dice Karina. ¿En qué más? Digamos, los que han predicado, ¿dónde es que uno predicando desarrolla mucho la paciencia? En los parques. Con No, los no, chiquitos. no tanto Ponerse dónde, los sino zapatos del otro. en qué momento cuando ubíquense cuando uno está predicando en un auditorio y uno dice, uy, qué paciencia hay que tener.
¿Por qué? Cuando Porque Cuando no la presta gente, pregunta, atención. ella no cuando pone atención. pregunta de qué se está hablando y la gente no Cuando sabe. hay confrontación, Sí, bueno, todo lo que ustedes dicen es cierto. Generalmente porque ustedes están predicando a 20 personas y a las 20 habrán 5 poniendo cuidado, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde uno, no es que uno, ahí es donde uno tiene que desarrollar la paciencia en el sentido de que uno no, si uno se impacienta, uno comienza a prestarle más atención y a tal vez, como dice Juan Pablo, a comenzar a confrontar o a pelear con los 15 que no están poniendo cuidado y al final los que pagan los platos rotos son los 5 que sí quieren ser instruidos, que quieren, ¿me entienden? Entonces al final no hace nada, ¿me entienden? Entonces hay que tener mucha paciencia para predicar la palabra que dice ahí, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, predica, redarguye, reprende, pero eso sí, con mucha paciencia, ¿no? Y mucha paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué más? Bueno, considerando la importancia de la paciencia, pues es importante que sepamos cómo conseguirla, ¿no? Hermano, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce paciencia en nosotros? La prueba, ¿no? Entonces, uno no desarrolla la paciencia esperando en un jacuzzi o ahí, ¿no? Sino en los hospitales, en las cárceles. Entonces, hay que entender que cuando uno pide paciencia al Señor, lo que está pidiendo es prueba, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señora. o sea que sí, la paciencia es parte del fruto del espíritu, pero ¿cómo la podríamos ver? ¿Como una actitud o es una virtud que deberíamos desarrollar? ¿Una virtud o una actitud? Pues tiene las dos cosas, ¿no? O sea, lo que pasa es que la actitud de una persona es la consecuencia de algo, ¿no? O sea, la actitud ¿qué es la actitud en una persona, ¿no? Acuérdate que esa actitud con C es la disposición que yo muestro hacia algo, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo aquí a predicar y usted me nace y dice, uy, pastor, qué mala actitud tiene, o sea, no se le ve muy dispuesto, no se le ve muy animado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando uno está animado y tal, tiene buena actitud. Entonces, la actitud es una consecuencia de algo. Entonces, yo tengo buena actitud para predicar en la medida en que yo me sienta bien con el Señor y yo haya el fruto del Espíritu, porque la actitud no es un fruto del Espíritu, la actitud digamos, es la disposición que yo muestro cuando tengo benignidad, gozo, paciencia, todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando Milena dice que si es una actitud, hay algo de ello en eso, ¿no? Si yo he desarrollado una persona, si soy paciente, entonces yo para enseñar muestro una buena actitud o una mala actitud. Y cuando ella dice que si es una virtud, pues también tiene algo de eso, porque ¿qué es una virtud? Una virtud es la capacidad o es, digamos, la cualidad de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Me entiende? Hay gente que hace cosas bien, pero no son muy pacientes. Entonces todavía tienen que trabajar en eso, ¿me entiende? Pero tiene algo de las dos cosas, mire, pero realmente la paciencia es una cualidad, es parte, bueno, ya sabemos que es parte del fruto del Espíritu, pero es algo que es una capacitación que yo recibo de hacer las cosas con buena actitud y que las haga tan bien que sean para mí una virtud hacerlas, ¿no? ¿Me entiende? Pero es más que todo como una capacitación. Ok, bueno, entonces y lo que aconseja ahí Santiago es que nosotros no tener gozo, sino tener sumo gozo, es decir, sumo gozo es un gozo pleno, ¿no? Y puse aquí que no como el payaso, obviamente que usted le ve la sonrisa ahí a toda hora, pero por dentro está triste, ¿no? Entonces que realmente sea un gozo pleno, que uno lo tenga a lo interno, ¿no? Que era el gozo que tenía Job a pesar de toda la adversidad que tenía, pero él decía en Job 1:21, decía, Jehová me dio, Jehová me quitó, y sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? A pesar de todo lo que estaba pasando. Entonces les decía que la fe y la paciencia son hermanos gemelos, ¿no? Porque tienen que ver mucho con la información, ¿no? La madurez, que es el conocimiento, o sea, la fe. Por eso es que los jóvenes, a veces, como les falta experiencia, les falta vivencia, a los jóvenes, por eso en las iglesias, a los jóvenes los tienen que tener muy ocupados, haciendo una cosa, haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque si no se aburren y se apartan, ¿no? O sea, se salen de la iglesia, ¿no? Ante la primera adversidad salen corriendo como tal porque no tienen la vivencia, no tienen todavía toda la información que nosotros podríamos llegar a tener, ¿no? Jesús fue un modelo de paciencia porque él supo aprovechar el tiempo adecuado. ¿Se acuerdan cuando la mamá le habló en las bodas de Canaán y dijo, es que mi hora todavía no ha llegado, mi hora no ha llegado? Él sabía cuál era su tiempo, entonces por eso no se impacientaba. Pero cuando llegó el momento de decir, ha llegado la hora, ¿no?
Básicamente él sabía exactamente todo eso. Entonces, el tiempo siempre es algo que va involucrado ahí en todo lo que son temas con la paciencia. El Señor, oye, ¿quién era el que le desarrollaba la paciencia al Señor? Bueno, no solamente los fariseos, sino también los discípulos, ¿no? Cuando le salían a veces con unas cosas que él les decía, ¿y dónde está su fe? ¿Dónde está su fe, no? Básicamente eso. Eh, Cuando lo descalificaban, que decían que ese no es el hijo del carpintero, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, obviamente el Señor, ¿qué más aquí? Segunda de Pedro nos muestra que el Señor no ha venido todavía, no es porque no vaya a venir, sino porque como Él es paciente, está esperando, ¿no? Está esperando que la mayor cantidad de gente procedan a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de Dios, recuerden que es que nadie se pierda como tal. ¿El Señor era impaciente con los fariseos? Pues no es que fuera impaciente, sino que más bien les hablaba como les hablaba porque los amaba mucho. ¿Me entiendes? El Señor amaba, o sea, cuesta tal vez aceptarlo, creer que el Señor amaba a los fariseos. Claro que los amaba, pues el Señor es amor, ¿no? Y para uno hablarle a una persona, muchas veces como el Señor le hablaba a los fariseos, se necesita amarlo mucho, ¿no? Y a veces la gente no, digamos, malinterpreta el que usted le hable duro a alguien y dice, no, es que malcriado, lo que sea, pero a veces no entienden que hay situaciones, hay momentos y hay personas a las que hay que hablarle duro, como el Señor le hablaba a los fariseos, ¿no? Entonces, la fe tiene que ver con el conocimiento, la paciencia tiene que ver con el conocimiento, el amor tiene que ver con el conocimiento, porque no se ama lo que no se conoce. Entonces, todos esos, por eso es que el fruto del Espíritu es uno solo, ¿no? Que va ligado uno con el otro, ¿no? Va ligado uno como otro como tal, ¿no? Entonces, nosotros los que estamos aquí, todos somos, algunos somos padres, otros somos hijos, bueno, todos somos hijos, amigos, hermanos, pero bueno, por amor, obviamente, porque el amor siempre está involucrado ahí, es que uno logra tener paciencia uno con los otros o paciencia con algunas situaciones porque uno ama esas cosas, ¿no? Entonces nos llevan a tener Abuelos. misericordia. Abuelos, toda esa parte, ¿no? Ahora, ya para terminar esta parte de que si hay paciencia en la iglesia, pues considerando que la fe, la paciencia, el amor, todo eso está ligado, hay muy poca paciencia en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay poco amor. ¿Y por qué hay poco amor? ¿Por qué cree que hay poco amor en las iglesias? Porque hay poco perdón. Porque hay poco perdón, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces, como en las iglesias hay mucha gente que todavía no ha perdonado y guarda resentimientos y soberbias, orgullo, entonces hay poco amor, entonces hay poca paciencia, ¿no? Entonces a veces, imagine que el mismo Pablo con el acelere que se guardaba él y manejaba, él decía, uy, a mí me gustaría que todos fueran como yo. Pero no, yo pacientemente yo sé que cada uno tiene lo suyo, cada uno conforme al don que Dios le ha dado, ¿me entiende? Entonces, por la paciencia que él tenía, aunque si fuera por parte de él, jalaría a todo el mundo. Entonces, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la paciencia, no hay que cansarse de esperar, no hay que caer en el desánimo. Acuérdate que el desánimo es algo terrible y mucha gente pierde el ánimo precisamente porque pierde la paciencia, porque se cansan de esperar, porque creen que realmente el Señor no va a actuar. Pero acuerden que el Señor no es injusto para no actuar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en Isaías 40:28 dice la palabra, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, no solamente vamos a tener paciencia, sino que dice que tendrán nueva fuerza, levantarán alas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hay que ser conscientes de que Dios es un Dios justo, ¿no? Ahora, yo les hago esta pregunta ligado y le mostré la respuesta. ¿Qué podría ser peor que no dar fruto? A ver, los que no alcanzaron a ver. Ser indiferentes a la palabra, pastor. Sí. Sí, sí, tiene que ver, pero digamos que una respuesta general, o sea, nosotros sabemos ya por todo lo que vimos que no dar frutos es delicado, ¿cierto que sí? Porque el Señor va a ir a buscar en las hojas frutos. Y si no los encuentra, obviamente acuerden todo lo que está escrito, de que el que no dé frutos será cortado. Bueno, todo eso. Perder la salvación, Pero ¿qué podría ser peor que no dar frutos? darlos mal, Vivir en la carne. Dar malos frutos. dar malos frutos. Eso. Alcanzaron, ni leyeron, ¿no?
los tengo pillados. No, yo no leí. Dar malos frutos. O sea, ¿qué es peor que no dar frutos? Dar malos frutos. Porque yo creería, ¿no? No sé, aquí entre nos, que para uno dar malos frutos, sería mejor no dar frutos. ¿Cierto que sí? Pero no dar frutos es Pastor, malo. Sí, es que sabe que es que me acordé de aquel versículo, ¿verdad? Que siempre usted nos repite, donde él dice, Señor, Señor, pero en tu nombre, ¿verdad? Este, hicimos muchos milagros y que él dice, apartados de mí porque no los conozco. sí, porque ahora que mencionas eso, posiblemente sería mejor presentarse delante y dice, Señor, aquí estoy y no hice nada, Señor, realmente con lo que me diste, eh, perdóname. Bueno, ¿me entiende que uno diga, no, a que uno llegara a decir que hizo tantas cosas cuando realmente no fue con la presencia del Señor? Entonces sí, lo peor de no dar frutos es dar malos frutos, ¿no? O sea, eh, pero a la larga no dar fruto y dar mal fruto, pues recuerden, los dos tienen consecuencias, ¿no? El no dar fruto porque si no, otro lo dará y Pastor, el dar fruto peor, ¿no? Y pastor, sí, y, dime. y como nosotros siempre tenemos una lupa encima, porque como somos cristianos, ¿verdad? Se Una espera nube un de montón de... una nube de testigos, dice la palabra. Tenemos una nube de testigos tremenda, ¿no? Y están esperando lo mínimo que uno haga mal para decir, de ay, no, no sos cristiano. Ahora, esta pregunta que está aquí dice, al final, recuerden, no dar fruto o dar mal fruto, al final tiene sus Pastor, consecuencias. ¿Cuál es su antes de que consecuencia? pregunte, Ajá. antes de que pregunte, cuando dices, bueno, dar malos frutos, pero se me viene, bueno, a la mente, o sea, yo tengo un mango y se ve precioso por fuera, rico y todo, y ya cuando lo abro está podrido, está malo, entonces, ¿qué sería? Porque por fuera se ve lindísimo el mango y cuando se abre y se vea, era un buen fruto y se abre y está todo podrido por fuera, Acuérdate que por dentro. las experiencias personales no se doctrinan, ¿no? Bote ese Pas- mango. Bueno, no. Pastor, Lo que pasa es que, bueno, lo que dice Milena, que si uno ve un mango por fuera muy lindo y lo abre y está podrido por dentro, es exactamente lo mismo que vimos ahora en la higuera, aquella que muestra esas hojas resplandecientes, pero cuando fue uno a buscar no tenía nada. Aparentemente tenía algo que ofrecer, pero finalmente no tenía nada que ofrecer, era pura apariencia. ¿Entiende? Entonces, a eso es que se refiere que, y hay personas que son así, ¿no? Personas que lo que hablamos ahora que usted las ve de lejos, como el señor vio la higuera de lejos con todas esas hojas, que usted las ve de lejos aparentemente y dice, no, hombre, eso es un matrimonio feliz, o es una persona Tienes espiritualmente fuerte. emblanquecidos, O pastor. sea, esa persona, esa es la reencarnación de Pablo, ¿me entiende? O cosas de esas, pero al final es puro, como dice por ahí un dicho, puro tilín, tilín y nada de paletas, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? No, yo le dije, son panteones emblanquecidos, pastor. Sí, son sepulcros. Ese ejemplo del mango es el mismo, es un sepulcro blanqueado que le decía el Señor a los fariseos, que Exacto. por fuera lucen hermosos, relucientes, y por dentro están llenos de gusanos y pudredumbre, ¿no? Es exactamente el mismo caso, Elsa, que bien, sino que, pastor, me dice, explíqueme lo del sepulcro blanqueado, me dice, es que yo me lo sé, pero con el mango. Es la misma vaina. Sí, Mari. sería como el caso de Saúl, ¿verdad? Que él quería agradar a Dios con sacrificios, pero en medio de la desobediencia, digamos, algo así. Sí, por eso es que el Señor llega a un momento en que dice que por ejemplo, cuando dice por allá, no me acuerdo si es Malaquías o qué, dice que con qué me presentaré al Señor, con holocaustos y todo, dice, y entonces dice, pero ¿tú crees que el Señor se agrada de eso? Él no, ya no quiere holocaustos, ya no quiere nada de eso, él lo que necesita es que le ames, que le temas, que ames misericordia, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que cree que con ciertas cosas va a impresionar a Dios, pero es que yo no entiendo, bueno, sí entiendo, ¿no? Pero, ¿cómo es que todavía hay personas que creen que van a impresionar a Dios si Dios todo lo sabe, ¿no? A nosotros nos pueden impresionar, a los que estamos aquí. Y las redes se están prestando mucho para eso, para que se muestren muchas hojas y pocos frutos, ¿no? Pocos frutos. Pero bueno, el caso es que está esta pregunta aquí que dice, ya sabemos que no dar fruto es malo y más malo que eso es dar frutos malos. Pero a la larga cualquiera de los dos, o no dar fruto o dar mal fruto, tiene sus consecuencias. ¿Cuál de ellas es? Que recaiga la maldición sobre nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso que recaiga la maldición sobre nuestra vida?
Ausencia de la presencia de Dios. Eso, Juan Pablo. Acuérdate que esas son doctrinas, ¿no? La doctrina de la maldición y las bendiciones. ¿Qué es una maldición? Fruto de la ausencia de Dios, y la bendición es fruto de la presencia de Dios. Entonces, básicamente es eso, no tener la presencia de Dios. Y por eso es que Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Cortado y echado al fuego. Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y Lucas 24 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, ¿no? Entonces, por ahí anda el tema, ¿no? Muy ligado, digamos, el tema de la paciencia con el fruto, porque la paciencia es fruto del Espíritu, pero lo que hicimos fue tratar de agarrar esas enseñanzas que el Señor dio, de esas dos viñas y todo eso que están muy ligados a la paciencia. Y acuérdense que el objetivo del Señor siempre en nuestra vida es buscar frutos, ¿no? Nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para fructificar. La voluntad del Señor es que nos ha mandado para que llevéis buen fruto, ¿no? Fruto bueno. Entonces, pero acuérdense, en el fruto no se da porque sí, ¿no? O sea, yo les decía ahorita que la raíz y el tallo y las hojas no son lo verdaderamente importante. Tienen su importancia, ¿no? Porque obviamente una raíz es la que fija el suelo, la que alimenta un tallo, que sostiene, porque la raíz y el tallo dan estabilidad, dan seguridad, pero a la larga el que habla por nosotros es el fruto, ¿no? Entonces, ahí va, y ahí donde va, el que sembró la viña, el que sembró la higuera en la viña, no la sembró para que ocupara un espacio, la sembró porque quería tener higos en cualquier momento. Cuando el Señor fue a la higuera a buscar algo, no es porque quería ir a escarbar a ver y que lo vieran, no, él quería buscar lo que la higuera debería dar, lo que toda higuera debería dar, toda higuera normal. Nosotros como cristianos, hay algo que tenemos, hay un mínimo que deberíamos dar, ¿no? Hay un mínimo. Y entonces, pero tenemos que asegurarnos de dar aunque sea ese mínimo, ¿no? Porque acuérdese que si bien no estamos llamados a lo imposible, sí estamos llamados a hacer aquello que sabemos que podemos hacer, ¿no? Ok, ¿alguien quiere comentar algo para irnos? Yo, pastor, Eso, Marquitos. recordé algo que luego, hace muchos años fuimos a una iglesia y yo no sé por qué nos insistió tanto. De hecho, fue cuando nos casamos. El pastor nos insistía mucho en Juan 15:5 y a mí se me quedó tanto. Dice que vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid, y apartados de mí nada podéis hacer. Y también cuando dice, si esto es así, es difícil para el hombre poder hacerlo. Y dice, sí, para el hombre es difícil, pero para Dios no. En todo esto, yo lo que he aprendido es que si yo me alejo de Dios, si yo así estoy como ligeramente afuera de la refri, ¿verdad? Me empiezo a poner malo, pastor. No hay manera, no, o sea, o estoy pegado o estoy fuera. No es opcional, pastor. Vea, hay casos de personas que caminan bien un tiempo, vuelven y caen, vuelven y caminan bien, vuelven y caen. Y tristemente uno a veces habla con personas que tienen esas situaciones y, no, no, pastor, ahorita estoy bien, yo me levanto, yo sé, yo soy consciente, como dice Marquito, yo sé que apartar al Señor no puedo hacer nada. Entonces, y recuerdo muy bien que le dije a alguien eso, ¿no? Le dije, mira, bueno, la última vez una persona que me dijo, pastor, es que estoy apartado, pero los detalles me los reservo. Y digo, bueno, es que yo no te estoy pidiendo detalles. Los detalles los sabe Dios, que eso es lo importante, ¿no? Pero sí le dije, a esa persona le dije que lo peligroso del asunto es que en esas subidas y en esas bajadas va a llegar un momento en que ya no va a haber subida, ¿no? Sino que te vas a quedar, se va a quedar abajo. ¿Me entiende? Porque ya no se va a poder uno levantar. O sea, si uno sigue coqueteando con eso de que no, yo me levanto y después caigo. Entonces, lo que dice Marquito es cierto. O sea, el conocimiento nos da a nosotros la convicción de que no es una frase de cajón aquello de que apartados del Señor no podemos hacer nada. O sea, nosotros estamos llamados a dar frutos, sí, pero fruto del Espíritu. Entonces, para eso necesitamos el Espíritu, obviamente, ¿no? Y si nos alejamos y no se enfríen, o sea, consejo para ustedes es, no como le decía Pablo a Timoteo, que me gustan todos esos consejos, no dejes que se apague el fuego del don que ha sido puesto en ti, ¿no? O sea, eh,
no hay que descuidarse, ¿no? O sea, esto de las cosas del Señor, por algo está escrito, perseveren, manténganse activos, o sea, no deis lugar a cualquier cosita que trate a uno de sacarlos. Si el enemigo los quiere sacar, no lo consientan. Y acuérdate que cuando hablo del enemigo no estoy hablando de demonios, sino de la propia naturaleza nuestra, que es la que tiende a veces a hacernos perezosos, a que perdamos la paciencia, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Gemita, una oración. Siempre te agarro a ti que te veo de primerito. Pero bueno, regálanos una oración, Gemita. Claro que sí. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Una noche más que nos da, Señor, de meditar, Señor, en su palabra, Señor. Tantos consejos que usted nos da, que tiene para nosotros, Señor, para nuestro bien. Porque como escrito está, Señor, solo pensamientos de bien tiene para nuestra vida, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, los tiempos, Señor, a que siempre tengamos presente, Señor, que apartados de usted, como decía ahorita Marquito, Señor, nada podemos hacer. Que avivemos el fuego, Señor, de ese don que usted nos ha puesto en nosotros, Señor. Que llevemos frutos, Señor, pero sobre todo frutos en los que usted esté presente siempre, Señor. Que tengamos conciencia, Señor, que no es por nuestros méritos, Señor, sino es porque usted habita en cada uno de nosotros, Señor. Le pongo la vida de mis hermanos, Señor, delante de su presencia, Señor, para que nos ayude, nos guíe, Señor, y nos dé esa paciencia, Señor, que usted mejor que nadie, Señor, sabe que necesitamos cada uno en nuestras vidas para tomar buenas decisiones, para cumplir con esa voluntad perfecta que usted tiene para nosotros, Señor. También le pedimos, Señor, por los que están enfermos, Señor, por la mamita de la hermana Flori, Señor. Llénenles de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento, Señor, y por cada uno de mis hermanos, que ya sea ellos o algún familiar, Señor, que estén enfermos, Padre Santo. Pero sobre todo, Señor, le pido por esa salvación, Señor, tan grande, que todos tengamos esa conciencia de cuidarla con temor y temblor, Señor, todos los días de nuestra vida. Que entendamos que lo mejor, Señor, es estar cerquita suyo. Y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.